Buenas noches. En este jueves que en Santa Cruz ha estado en su tónica habitual de día primaveral, pero que en otras partes de nuestra geografía canaria parece que ha llegado el invierno que no hemos tenido antes, ¿no? En Gran Canaria han seguido con colapsos y atascos por las lluvias y desprendimientos que han afectado a las vías de comunicación. Debe ser por esto por lo que ayer oí al vicepresidente del Gobierno, a Pablo Rodríguez, hablar de que en menos de un año hay que acometer 5 obras urgentes en la circunvalación de Las Palmas, que ya va por su sexta fase, ¿eh? Y mientras aquí seguimos esperando por algunas obras como el cierre del anillo insular que se prolongan en el tiempo y no se sabe si va a caducar incluso el estudio medioambiental que está a punto de hacerlo. Nos entretienen con cosas como lo de ayer, avioncillos que dicen que harán el trayecto entre Tenerife y Gran Canaria en media hora con vuelo rasante y en cuya presentación estuvo el ínclito Rodríguez y parecía un miembro más del Consejo de Administración de la empresa esa, hablando de las virtudes y de sus novedades. Hay quien ha pensado que casi lo deberían poner ese tipo de transporte entre Buenavista y Santa Cruz, que seguramente llegarían antes que por la carretera. En cualquier caso, lo que estamos aquí es pendiente de otras cuestiones. Hoy mismo hemos conocido, por medio de una resolución de la Audiencia Provincial, que Ignacio González Martín también va a ir a la cárcel, que esa cuestión, que era la que estaba por dilucidar, entienden ellos, que no ha lugar y que por lo tanto debe ingresar en la cárcel en los próximos 5 días, a criterio y a juicio del propio González Martín, que será el que tiene que dar el paso, aunque eso sí, podría ser conducido si no cumple en esos 5 días, porque han dicho que las condiciones de salud en las que se encuentran motivan el que tenga que ir a la cárcel, es decir, con esto rompemos también uno de esos viejos mitos de que una persona de más de 80 años no iba a la cárcel por un motivo de estos. Ya lo ven que sí es así. Desde hace días ya está ingresado en ese mismo recinto penitenciario de Tenerife 2 Antonio Plasencia, que tiene casi la misma edad que Ignacio González Martín. Y luego hay otro movimiento que se está produciendo en las últimas horas de rechazo a lo que fue una época, sobre todo en la gobernanza de algunas de las instituciones. Ya salió una asociación de vecinos pidiendo que quitaran una placa que tenían conmemorando que aquello lo había inaugurado Miguel Cerolo y que quiere quitar todo ese tipo de placas de todo el ayuntamiento. Incluso en ese tipo de iniciativas han nacido otras que quieren que no sigan en política ninguno de los que aprobaron lo de las Teresitas. Todavía quedan algunos miembros de aquel consistorio que están todavía sentados en las casas consistoriales. Se trataría de José Alberto Díaz Estébanez, que estaba en el grupo de gobierno, lo mismo que Dámaso Arteaga o que Hacha, que en este momento está José Carlos Hacha en el Partido Popular, en aquel momento era miembro de Coalición Canaria. Bueno, pues hay una movida para hacer posible que estas personas abandonen la vida pública y que por lo tanto no sigan apareciendo en esas instituciones. El propio Díaz Estébanez va en la lista de Coalición Canaria del Parlamento de Canarias. Dámaso Arteaga seguramente estará en la lista de Coalición Canaria del Ayuntamiento de Santa Cruz. Y José Carlos Hacha no se sabe muy bien lo que va a hacer su partido con él, pero de momento no le han dicho que no iba a Santa Cruz. Así que habrá que ver cómo se mueve este asunto en los próximos días y semanas antes de que se presenten las listas de las próximas elecciones. Porque ahora lo que estamos es con las listas y sobre todo con casi el inicio de la campaña electoral de las elecciones generales. Esta tarde hemos conocido que la Junta Electoral de Santa Cruz de Tenerife ha prohibido la difusión de una entrevista que le realizaron días pasados a la diputada de Coalición Canaria, Ana Orama, en un programa de la televisión autonómica y que sin saberlo nadie y sin encomendárselo a nadie, llamaron a la diputada para que fuera allí a hablar a una mesa de debate que tenían. Bueno, pues la Junta Electoral le ha abierto expediente sancionador por una presunta infracción porque se puso a hacer campaña electoral, entiende esta Junta, en un medio público pidiendo el voto abiertamente. Todavía no se puede pedir el voto. Luego vamos a tener nosotros aquí al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, quien hablará de lo que ha hecho, pero no de que ha hecho el voto. Aunque bien es cierto que Ana Oramas hizo referencia en varias ocasiones a la cita del 28 de abril, ella dice que no pidió el voto exclusivamente, pero la Junta entiende en ese escrito del que me estoy refiriendo a que contravino la normativa electoral vigente y que pidió el voto antes del inicio formal de la campaña. Las declaraciones que ahora están prohibidas de Ana Orama se referían directamente, ella decía en ese debate, que la gente de Canarias está harta del PSOE y del PP y como hacen los vascos que votan al PNV o los catalanes antes de ser independentistas, pedía a los canarios que hicieran lo mismo.
En esa entrevista, que además ha tenido colgada la televisión canaria hasta hace bien poco en YouTube, ya han cortado estas partes que les estoy relatando. Ella decía en esa entrevista que la gente está harta de la izquierda y de la derecha, que den una oportunidad a otros de los miembros, a otros de las opciones políticas, y que de todas maneras lo que ahora se está dilucidando es de que alguien hable en torno a todo esto en las cámaras, en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Claro, no está abierta la campaña electoral. De esta manera lo que se empieza a hacer es a establecer cada uno el criterio de por dónde va a ir su campaña electoral. Y hasta esto es en lo que estamos inmersos, porque lo que es campaña, estamos oyendo todos los días multitud de mensajes y sobre todo estamos oyendo a un presidente del gobierno que cada día aparece, un presidente del gobierno del Estado, que cada día aparece con una propuesta nueva o con un Consejo de Ministros donde se aprueban una serie de medidas que luego se van a llevar a propósito, y que, por ejemplo, hoy había un debate sobre la cuestión esta de los viernes sociales que dice el gobierno que hace cada vez que reúne el Consejo de Ministros. ¿Eso es manera de hacer política o no es manera de hacer política? Son las cuestiones que cada uno ve de una manera y de otra. A pesar de que la oposición quiere llevar este asunto a la Junta Electoral, no ha tenido el mismo pronunciamiento que la Junta Electoral de zona, la de aquí, la de Santa Cruz de Tenerife, con las declaraciones de Ana Orama. Lo cierto es que, sean de izquierda, sean de derecha, en este momento las oportunidades están abiertas para todo el mundo. Y vamos a oír mucho de esto, sobre todo la semana que viene, que estaremos ya casi con una campaña electoral abierta y oyendo las distintas propuestas. Lo que hace falta en este momento es saber diferenciar aquello que se decía el trigo de la paja, porque no habrá mejor opción que por lo menos escoger a aquellos que tengan la decencia de presentar lo que han hecho, porque me da la sensación de que aquí vamos a estar mucho en las cuestiones de unos y de otros, sin que entremos en la materia de cómo beneficiar a una ciudadanía que cada día anhela más aquello que dejamos en el pasado y que se llamaba el estado del bienestar. ¿Quién lo pillara, verdad? Buenas noches. Del estado del bienestar, de lo que queda del estado del bienestar, de lo que esperemos que sea el estado del bienestar, de lo que algunos quieren propiciar en el estado del bienestar, o lo que tienen en su proyecto para el estado de bienestar o para nuestro pequeño estado de bienestar. Leopoldo, muy buenas noches. ¿Vamos a hablar en este programa? Sí, señor. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar en este programa con la consejera de Empleo, Asuntos Sociales, Vivienda, en fin, tiene un montón de responsabilidades, con Cristina Valido esta noche. Será después de la publicidad. Antes vamos a despachar algunos asuntos. Tenemos que abrir dos líneas esta noche. Una con un invitado que estuvo aquí el lunes pasado con nosotros, que dijo algo sobre la persona que hoy ya le han dicho que tiene que entrar a prisión. Cuidado que voy por partes, lo digo a realización. Pepe Moreno lo veremos después entrevistando a Alberto Rodríguez, candidato de Podemos al Parlamento de la Nación, al Congreso de los Diputados. Ya estuvo con Asier Antona. En fin, poco a poco va a ir entrevistando a los cabezas de lista de los principales partidos políticos. Leopoldo, el jueves pasado dimos aquí la sentencia del caso de las Teresitas. ¿Cierto? Bien, el lunes pasado estuvieron aquí el abogado de la acusación, los abogados, en este caso un abogado por parte del Gabinete Jurídico de Justicia y Sociedad que representó a la acusación particular. Estaba aquí Noé Ramón, el periodista que siguió el asunto desde el minuto número 1, y ahí se habló del caso de otro de los condenados, del empresario, recuerda, fundador del Partido Popular con Manuel Fraga Iribarne, y que fue el primer presidente del Partido Popular insular. Ignacio González. Ignacio González Martín. Sí, señor. Santiago, su hijo. Santiago, su hijo, sí. Vale. Bueno, pues al final, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, sabes que estaba en examen médico, ¿no? Exactamente. Bueno, en informe, lo que se requería era un informe forense de su estado de salud. Escucha, mira, lee. Sí. Ha ordenado este jueves el ingreso en prisión del empresario Ignacio González Martín para que cumpla la condena de 5 años y 3 meses por el caso de las Teresitas. El empresario había alegado problemas de salud para ingresar en el centro penitenciario en el que ya se encuentran, ya saben ustedes, 4 de los 6 condenados por este caso. El Día Televisión estaba en aquel momento, hace 2 días, cuando Ignacio, en silla de ruedas, entraba al Palacio de Justicia. Recordemos que el martes, a las 9:25 de la mañana, grabábamos esta imagen. Entraba en el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña y ahí tenía que ser examinado.
Ahí hay bueno, están los forenses médicos, lo que llaman el hospital del centro del Palacio de Justicia, ¿no? Bueno, ya saben ustedes, ya lo he dicho, este conocido e influyente empresario es presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, que fundó Coalición Popular con Manuel Fraga Iribarne en Canarias, lo que luego sería el PP de Tenerife, comparecía esa mañana por estos motivos de salud. En aquel momento, el lunes, por ejemplo, Antonio Espinosa, con el que quiero hablar de inmediato, abogado de Justicia y Sociedad, mira, esto es lo que nos dejaba el abogado. El abogado. El abogado. Ahora lo vamos a escuchar esto, realización, vamos a escucharlo de nuevo. Decía que parecía que don Ignacio tenía Alzheimer, problemas de movilidad, escuché después. Vamos a aclarar ese asunto. Si es posible, mira, a veces no nos ponen el trabajo fácil, ¿eh? Estamos en la calle. ¿El abogado está amenazando a los compañeros? ¿Quieres oírlo? Hombre, estábamos en la calle. Me gustaría ver. Cierto es que era la única cámara de televisión que estaba allí. ¿Y qué más da? Bueno, están en la calle, en un sitio público, ¿no? Vale. Vamos a escuchar esta parte, si es posible. La escuchamos otra vez. Lo oímos el martes y merece la pena. Está ofuscado. Sabes que eso no lo puedes hacer, ¿lo sabes, ¿no? No me puedo ir, no tengo por qué ir. Ya lo sacaste, un señor inválido. Bueno, pero es que eso no... Yo tengo que hacer mi trabajo. ¿Tu familia te lo haría? Pero es que yo tengo que hacer mi trabajo y luego la empresa decidirá... Ya lo has hecho. Luego la empresa decidirá qué se pone y qué no se pone. ¿Vale? Ya lo has hecho. No, yo estoy haciendo mi trabajo. Ya lo sacaste, ya se acabó. Ya tienes la imagen. Si se pone delante de mí... No se pone. Es una obstrucción a los medios de comunicación. Bueno, pues nada, estupendo. ¿Vale? Pero si fuera tu padre no lo haría. Pero yo hago mi trabajo, ¿me entiendes? Yo dejaría mi trabajo si fuera mi padre. Bueno, si fuera su padre dejaría el trabajo. Pero tú estás trabajando. Es Bueno, un hecho noticioso de primera categoría. evidentemente. Y es un señor que acude a un juzgado, a un edificio público y que yo sepa, por muchas condiciones. Es que me acabo, esta secuencia no la había visto, me acabo de sorprender tremendamente que un letrado obstaculice un derecho a la información. Me parece asombroso. Y sí, es informativo el que un condenado pida un reconocimiento por parte en este caso del forense. Hombre. Evidentemente que es un hecho noticiable y usted está obstruyendo la labor informativa, que es un derecho constitucional. No sé. Bueno. Me quedo asombrado. Bueno, el empresario había alegado problemas de salud para ingresar en el centro penitenciario, al que ya se encuentra 4 de los 6 condenados por este caso. Dije antes, ¿no? Bien. Lo que viene a decir el forense es que don Ignacio puede perfectamente llevar su vida en el centro penitenciario Tenerife 2. 5 días, ¿no? 5 días le ha dado. 5 días le ha dado para que ingrese. Sí, vale. Entonces lo que decía el abogado ahí no estaba muy claro, ¿no? ¿Qué nos quería decir el abogado en eso que acabamos de escuchar? Por lo que yo escuché, un hombre inválido. Sí, bueno, pero un hombre inválido, ¿qué problema hay en grabarle? Vuelvo a repetir, yo entiendo que él intente defender a su cliente, pero no obstruir otros derechos constitucionales y fundamentales. Muy bien, estamos de acuerdo. Por supuesto, y en eso estamos de acuerdo todos aquí. Antonio Espinosa, abogado de la acusación popular, Justicia y Sociedad. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, era de rigor hablar con usted, estuvo el lunes pasado aquí con nosotros y usted mismo dijo, hombre, lo dijo, creo que don Ignacio tiene algún problema. Bueno, creíamos todos que tenía algún principio de Alzheimer, algún problema de ese tipo, y que usted no veía normal que una persona que no sabía exactamente dónde, imagínese una persona con Alzheimer en prisión, ¿no? Nos dice, ¿qué hago yo aquí? No sé qué hago aquí, ¿no? O sea, está deslocalizada, desnortada completamente. Pero los forenses vienen a poner negro sobre el blanco. Vamos a ver, vamos a precisar. Yo dije que si tuviera alguna enfermedad derivada de su edad que no le pudiera discernir o tener conciencia del cumplimiento de la pena, evidentemente no tenía sentido ni ingreso en prisión. Así ya lo prevé el propio Código Penal en unos supuestos del artículo 60. Eso es realmente lo que vine a decir, por un sentido de, digamos, de ser lógico. Sí. El cumplimiento de la pena tiene que tener una finalidad humanitaria, no puede ser, no tiene que ser una finalidad vengativa. Eso hay que tenerlo claro. Haya hecho lo que haya hecho. Ajá. O sea, haya hecho lo que haya hecho. Eso es un tema, digamos, que hay que tener bastante claro. O sea, la sociedad no se puede comportar de la misma manera que se ha comportado el condenado. Eso
Eso es un principio básico de un Estado de Derecho, un Estado social de derecho y con un sentido totalmente humanitario de la pena. Eso para empezar. Bien, parece ser que hoy los médicos forenses han visto que esas facultades, esos supuestos de que tengan mermadas las facultades mentales para los efectos de cumplir la pena, no los tienen. Por lo tanto, no son de aplicación este es el supuesto de supresión de la pena. Tampoco parece ser que tenga una enfermedad grave incurable del artículo 80. Tampoco parece ser que lo tenga. Sí, bueno, dice, un momento, en el auto de la Audiencia Provincial se indica que tras el reconocimiento médico efectuado, si bien presenta problemas de salud relacionados con su edad, no muestra en el momento actual una repercusión cognitiva, dice, que le impida entender el sentido de la pena que se le ha impuesto, por lo que resulta posible suspender su ejecución. Según el reconocimiento médico, tampoco se aprecia que el empresario condenado presente una enfermedad que pueda ser calificada en el momento actual como grave e incurable. Y por el contrario, el informe forense recibido, ¿no?, en la Audiencia Provincial precisa que los cuidados médicos y sanitarios que puede requerir pueden ser prestados por el Servicio Médico Penitenciario. Correcto. Sí, eso es así. También tenemos que tener en cuenta la avanzada edad de esta persona. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Ya. Por eso, yo creo que en ese sentido hay que ser... yo no soy el representante del señor González, pero comprendemos perfectamente el drama familiar que se produce en eso en prisión de esta persona. Lo entiendo y dadas las circunstancias. Sí. Por lo tanto, hay que ser los medios de comunicación tienen que ser, en estos casos, tienen que comprender las situaciones a los efectos de informar. Es lo que vengo. Ajá. O sea, yo no estoy de acuerdo que ningún letrado están facultados para impedir el derecho a la información y a la libertad. Estamos hablando de la segunda cosa ahora, Antonio, ¿eh? Exactamente, vale, sí, pero vale. Yo la conecto, vale. Pero creo que debemos ser, todos tenemos padres, todos tenemos tal, debemos ser escritos, sobre todo por la avanzada edad de esta persona y su situación. Evidentemente, las penas se tienen que cumplir en este país cuando no están en los supuestos de suspensión, pero yo creo que se tiene que hacer la información en un sentido de tener en cuenta. Claro. No se puede impedir la libertad, no se le puede impedir a un medio de comunicación, por supuesto, no se le puede impedir, pero el medio debe saber que la situación de esa persona. Claro que el medio lo sabe, Antonio, pero un momento, que nosotros no estamos metiendo la cámara por la ventana del vecino. No, ya lo sé. Estamos en la calle, estamos en la puerta nada menos que del Palacio de Justicia, donde por allí entra y sale todo quisqui. Sí, yo no quiero defender, o sea, yo no soy el representante, yo no he visto las imágenes. Lo que digo es que en estos, sea el señor González o sea cualquier persona que vaya, que en esas condiciones vaya a ser examinado al médico forense. Leopoldo quiere decir algo. Bueno, sobre esto último, yo entiendo que el derecho de la información prima sobre, yo entiendo que es un hecho muy noticiable que uno de los condenados por el caso de las Teresitas reclame pues una peritación de un yo no discuto de un forense. Eso yo creo que es un hecho noticiable. Sí, yo no discuto que sea noticia. Es un hecho noticiable que uno de los condenados. Es una información relevante que tiene derecho a conocer el público. Pero de la misma manera es relevante que estamos hablando de una persona de avanzada. Sí. De la misma manera, es lo que estoy intentando... Vamos a ver, simplemente por aclararnos, no estoy intentando ser inquisitorio, ¿vale? Y por ser de avanzada edad, ¿tenemos que hurtar o tratarlo de alguna manera diferente respecto a otros condenados? Pregunto. Sí, las personas, de la misma manera que los menores, que los inválidos, las personas avanzadas se deben tratar de diferente manera, sí. Diferentes maneras, tienen de diferente manera que una persona normal, sí, porque su estado es distinto al de los demás.
Bueno, el forense ha acreditado que está en un estado de salud. Yo estoy hablando en el sentido informativo, nada más en el sentido informativo. Lo que quiero decir es que una persona no es lo mismo una persona en una situación, digamos, normal. No, hombre, claro. Que esa es la diferencia. O sea, yo estoy diciendo que la información no se ve. Que sí, no, Antonio, y con los niños, y con las personas con de problemas mentales. Con una discapacidad. En fin, esa Totalmente, cosa. con las personas, Claro. Y con personas, totalmente de acuerdo. Es lo que estoy diciendo. Yo creo que realmente el letrado lo que quería decir era esto. Lo que pasa es que no fue afortunado en la forma de hacerlo. Bueno, vale. Antonio Espinosa, gracias, buenas noches. Buenas noches. Venga, vale. El secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, ha anunciado hoy que si llega a ser presidente de Canarias, creará una vicepresidencia, vaya usted a saber si es vicepresidenta, contra el cambio climático, porque en su modelo para Canarias apostará por la Agenda 2030, la economía circular y los objetivos de desarrollo sostenible. Torres, que hizo estas declaraciones después de reunirse con miembros de la Asociación de Directivos de Comunicación en Canarias, DIRCOM Canarias, ha señalado también la necesidad de que la clase política, los directores de comunicación de las empresas y de los medios informativos trabajen para que la información sea veraz y llegue al receptor de la manera más clara y transparente, sin que haya verdades a medias. Los medios de comunicación públicos que reciben aportación pública tienen que ser públicos, transparentes, equitativos y justos. Y hay muchas cuestiones que hay que cambiar con respecto a los medios públicos en Canarias, que tienen que estar sometidos a auditorías y que tienen que saber claramente que el gobierno de turno no es el que les ordena, es el Parlamento. Que fundamentalmente hemos hablado del desarrollo sostenible que queremos para nuestra tierra. Eso significa apostar claramente por la Agenda 2030, por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por la economía circular, y he anunciado que si soy presidente del Gobierno de Canarias habrá una vicepresidencia contra el cambio climático que impulsaremos desde ese Gobierno de Canarias. Hemos hablado también de la justicia social, que fundamentalmente da los recursos que no hay en estos momentos en Canarias para una sanidad y una educación pública, que tengamos también el pilar de las pensiones aseguradas, también las no contributivas en Canarias, y que justamente con ello también la dependencia tenga también esos recursos que hoy no tiene por parte del Gobierno de Canarias. Bueno, ha avanzado también que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, irá a varias islas durante la visita a Canarias en las próximas semanas, y que lo que sí está cerrado es la visita de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que estará este sábado y el domingo en Tenerife y en Gran Canaria, respectivamente. Con respecto al agua de riego, Torres ha asegurado que los 8 millones para los agricultores que están pendientes de transferirse por parte del Gobierno de España llegarán en 3 semanas como máximo a las cuentas del Ejecutivo Regional. Ayer anunciaba aquí Narváez Quintero, el consejero de Agricultura, que hoy mismo estaban ya ingresándose, hoy mismo comenzaban a ingresarse los dineros de riego de 2017, que eran 6 millones de euros. Cuando el dinero se le transfiera al Gobierno de Canarias, estos 8 millones, que repito será en los próximos días o semanas, le exigiremos al Gobierno de Canarias que no tarde tantos meses en llegar el dinero al campo. A la vez que le decimos a los agricultores que exijan que el dinero les llegue cuanto antes, porque en 2 semanas como máximo 3 estará el dinero ya en el Gobierno de Canarias, y a partir de ahí ya no será responsabilidad en absoluto de Pedro Sánchez ni de la ministra de Transición Ecológica. En los dineros que faltan, que reclama Canarias, hablaremos también con Cristina Valido de inmediato. En un minuto, que no desesperemos, que en un minuto estamos con ella, en muy breve plazo de tiempo. Ayer lo vimos, de hecho ayer comenzamos el programa como la anécdota del día, pero hoy hay que volver a verlo porque está con nosotros Leopoldo Pérez y se lo ofrecemos. Adelante, maestro, pínchalo de nuevo. Carrera política. Queríamos hacerle un obsequio de parte del grupo, un título honorífico de máster, ya que imaginamos que tiene 150 horas en un día. Yo creo que está dentro de lo que usted puede llegar a conseguir. Aquí tenemos estudiantes de todas las universidades del mundo. Porque no me resisto. Usted sabe que yo tengo una debilidad por el Partido Popular, ¿no? Sí. Porque son especiales en meter la pata, en hacer las cosas más impresionantes en materia de comunicación. O sea, yo lo que me pregunto cuando vean esas imágenes, si las podemos volver a ver otra vez, sí, es ¿quién fue el atrevido
que le quita de la mano a Pablo Casado. Yo estaba intentando averiguar quién es. A ver, fíjense la secuencia. Aquí está presentando una broma, vale, tal. Ya sabemos quién es. ¿se sabe quién es? A ver, vamos a ver. ¿Quién es el atrevido que mete la mano ahí, le saca? Lo ve y se lo lleva. Yo no sé quién es. No me han sabido decir nadie. ¿Es posible que sea el director del centro del IAC? No me suena. Yo me imagino que tiene que ser alguien del Partido Popular. Porque vamos a ver, el director del IAC es Rafael Rebolo. Sí, que no Rafael Rebolo. Tiene mucho más pelo que Rebolo. Sí. Y es un... Rafael tiene canas también. Sí, que no es. Pero yo digo... Alguien decía eso, pero no, la imagen no lo identifica. El pobre Pablo Casado se quedó como con ganas pero me lo han quitado y demás. Es una broma. Hay que saber gestionar. Yo lo que entiendo es, vamos a ver, si vas a una universidad, es muy probable que te saquen alguna broma o que algún alumno, te saque alguna coña con lo con tu máster. Claro. ¿Cómo es posible que esto no lo tenga previsto el Partido Popular Nacional, evidentemente? Que tienen, me imagino que sesudos equipos de asesoramiento en comunicación. ¿Y por qué los llevan a todos al IAC? Tampoco lo entiendo. Pero bueno, me parece muy bien que Pablo Casado, uno de los candidatos, vaya al IAC a interesarse por la ciencia y demás. Chapó. Pero yo lo que quería echarme un chascarrillo con ustedes era por el tema de cómo tratan estas cosas la gente del Partido Popular, estas pequeñas boberías de comunicación, pero que te dan a entender que la gente que les rodea está muy tenso. Lo que sí me consta, ahora veremos el paseo por la laguna. Pon el paseo por la laguna. Lo que sí me consta es que después de este incidente, incidente, yo no lo calificaría ni siquiera de eso. Que te metes en un centro docente como es el IAC, que es parte de la universidad. Claro. Después en esta visita a la laguna ya había tensión, ya había preocupación, sobre todo cuando se acerca la gente de las chumberas y dice, a ver, ¿quién es este? ¿Qué quiere este? ¿No? Al final la chumbera fue allí, le contó un poco lo que había. Y bueno, se empezó a reorganizar todo aquel asunto y le dijo, nosotros somos de las chumberas, y se lo tuvieron que explicar a Casado. Obviamente, que el hombre no vive aquí, no tiene que leerse los diarios. Se puede entender que no sea tanto. Pero después de lo del IAC, ahí iban todos tensos. Pero que no hay para tanto. Que ya lo sé. Es cuestión de gestionar las cosas con naturalidad. Claro. Y esta gente no lo sabe hacer. Claro. Es que es lo que por eso quería echarme una risa. Sí. Con todo el respeto hacia don Pablo Casado, que yo no tengo nada contra él. Una decena de expertos en el sector energético nacional se han dado cita hoy en una jornada... Esto te gusta a ti, ¿eh? Sí. Se han dado cita en una jornada técnica que está organizada por Asotel para identificar las oportunidades y los obstáculos actuales para que el sector turístico canario pueda optar a un aprovisionamiento energético competitivo. Atención que mañana el Consejo de Ministros va a hablar del autoconsumo. Se acabó el impuesto al sol, por ejemplo, para la península, aquí no existía, pero va a hablar del autoconsumo, ¿eh? Muy importante. Bien. Que no seas un delincuente por poner una placa o te cobren la de Dios, ¿no? Bueno, la visión a corto o medio plazo de Asotel es contar con una planta hotelera lo más eficiente posible desde el punto de vista, obviamente, energético, que es de lo que estamos hablando. Lo que queremos es instalar toda la potencia en el mismo sitio, haciendo un parque fotovoltaico en el cual estamos metidos los hoteleros, para que nosotros, a través de esa compensación, podamos certificar que toda la electricidad que consumimos en nuestros hoteles viene de esa fuente renovable y sostenible. Y yo creo que eso, como digo, no solamente nos va a posibilitar el ahorrar dinero y ser más competitivos a la hora de mantener nuestro negocio, sino que también nos va a dar ese cariz mucho más progresista, mucho más verde a la hora de vender y a la hora de que nuestros clientes nos califiquen como realmente destino turístico sostenible. Hay una enorme dispersión de competencias entre las distintas administraciones, que lo que hace es que dificulta el desarrollo de proyectos de todo tipo, de proyectos de energías renovables eléctricas, e incluso de que los propios hoteles se puedan poner una instalación pequeña térmica para satisfacer su agua caliente y que también sea renovable, ¿no? La estrategia energética de Canarias lo que persigue es que en el 2025 el 45% de la electricidad que consumamos en Canarias venga de energías renovables. Esa es la meta que está establecida y vamos por el buen camino, porque ya tenemos ahora mismo un 20%, y con las convocatorias de fondos FEDER que está habiendo ahora por parte del IDAE, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, pues vamos a incrementar otro 5%, ese 20% que tenemos ahora. O sea que vamos por el buen camino y...
Pues una gran iniciativa que hay que felicitar a Sotel, pero... He entendido que sería una planta para los hoteles. Es que eso es lo que... Bueno, el ingeniero después cuando hablaba de lo que tú apuntabas. Autoconsumo. De autoconsumo, de pequeñas plantas, como podemos tener, y se ven en muchas casas, de tu pequeña planta fotovoltaica que pueda generar, generalmente las casas actualmente las tienen para calentar el agua. Sí. Pero bueno, se podría generar incluso electricidad. Pero lo que me ha llamado la atención es que don Jorge Marichal, el máximo dirigente de Azotel, lo que nos ha comentado es de un campo. He entendido eso. Yo también, ¿no? De un campo donde ellos generen la electricidad que inyectan a la red y por lo tanto les compensarán de alguna manera en el consumo a los hoteles. Es una forma. ¿Convertirte en operador? Es una forma. Es una forma, evidentemente. Pero vamos, yo creo que todos sabemos que hay hoteles en Tenerife donde tienen ya muy avanzado, por lo menos el tema del agua caliente, que tienen precisamente esa parte del consumo que podrían hacer tirando de electricidad, lo hacen con paneles para calentar el agua, con lo cual, fantástico, y esta es una buena iniciativa que hay que aplaudir a los hoteleros. Semana Santa está ahí. Fuimos a una convocatoria de Azotel y había que preguntarle al presidente de la patronal sobre qué ve para Semana Santa. La incertidumbre de cara a la Semana Santa las cosas vienen bien, el mercado nacional, el mercado interior se mueve y está muy activo, pero sí es verdad que de cara al verano, sobre todo con el fenómeno Brexit que tenemos por delante, las ventas están un poco retrasadas y estamos todos a ver un poquito la expectativa de lo que va a pasar. Yo creo que también los clientes están intentando esperando hasta el último momento a ver qué puede pasar y sobre todo a que algunos destinos competidores como Turquía pues empiecen a cerrar ventas, que es cuando realmente con los precios que están teniendo nosotros veremos cuando esas reservas empiecen a llegar de manera mayor a nuestras islas, ¿no? Oldo, ya le puedes hablar a estas máquinas. Sí, te entienden como en el teléfono. Las máquinas expendedoras de las paradas del tranvía disponen ya de un nuevo sistema de navegación por voz para las personas obviamente con discapacidad. Bueno, también te pueden escuchar la tuya, no hay ningún problema, ¿no? Que les permitirá realizar, pues obviamente cualquier acción de compra y carga sin ayuda. Ha tenido lugar hoy esta demostración de cómo funciona la maquinita en la parada del tranvía que está en el intercambiador de Santa Cruz de Tenerife. Hasta ahora teníamos la posibilidad de poder adquirir de forma no autónoma los bonos en las máquinas expendedoras como cualquier otro ciudadano. Sí que es verdad que con Metropolitano llevamos trabajando mucho tiempo en lo que significa la accesibilidad con vía móvil, que tuvimos un gran papel protagonista las personas ciegas porque formamos parte del equipo que montó la aplicación, pero sí que es verdad que a partir de ahora ya de forma autónoma yo ya no dependo de absolutamente nadie para ir a la máquina, como acabamos de ver, y poder gestionarme yo mismo la forma en la que yo quiero viajar. O sea, es decir, puedo comprarme bonos para recargar en mi móvil, puedo comprar otros bonos para cualquier otro servicio y así poder tener autonomía, que al fin y al cabo es lo que queremos, accesibilidad universal. Está bien, ¿no? Pues qué fantástico, la verdad. Hay que luchar y todo lo que se haga por la integración de las personas con alguna discapacidad es fantástico. Ahora lo que habría que hacer es, incluso desde el... arreglar la huelga del tranvía. No, bueno, eso también, evidentemente, y es importante, porque mucha gente lo está padeciendo. Pero lo que sería ideal es que todos los semáforos, por lo menos de la zona metropolitana, funcionaran como tienen que funcionar. Acústicamente. Claro, porque es que no funcionan mucho, ni en Santa Cruz, ni en La Laguna, y tampoco están generalizados, con lo cual tampoco, vale, está muy bien lo del tranvía, es para aplaudir, pero estaría bien que todos distribuyéramos la concienciación. Bueno, te pongo una imagen antes de recibir a la consejera Cristina Valido. Esta imagen fue tomada desde un avión. Ayer, ¿sabes que había fotografías tomadas de tierra de esta manga marina? Espectacular. Esta es una imagen que hemos visto hoy en el Twitter de controladores aéreos. Sí, señor. En Arguineguín. Mira la lanchita que va a la derecha. Tú sabes que el ojo de ese... Tú tienes datos igual que yo, ¿eh? Tú sabes que el ojo de una manga marina... la manga marina se produce no como los huracanes. Los huracanes, por ejemplo, se producen desde arriba abajo, ¿no? Esta se produce de abajo arriba, principalmente por el calentamiento del agua, porque hay una convección... Y se crea un flujo, ¿no? de aire, de viento. Es que el flujo de aire puede llegar a... Ese ojo puede llegar a tener una velocidad de 300 kilómetros/hora. Sí. Y todo eso que ves arriba, esa manga, esa columna, es agua que está succionando del mar. Sí, señor. O sea, que si te pilla ahí dentro, bailas como... Sí, si la lanchita, algún imprudente que no debe conocer cómo se comporta este fenómeno meteorológico, se le ocurre meterse cerca, pues igual
lo tenemos que ir a buscar a la nube. Hay mangas en tierra, mangas marinas. Las mangas marinas son las más, las que ahora se ven con demasiada frecuencia, con mucha frecuencia, sobre todo con estos fenómenos. La última así espectacular, recuerdas que fue el año pasado, que fue en las costas de los Sauces. Sí. ¿Recordarás? Efectivamente lo recuerdo. En La Palma. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Por la tropicalización del agua. Sí, señor. Éramos subtropicales y ahora somos más tropicales. El cambio de temperatura del agua. El cambio de temperatura del agua. Y eso es lo que ocurre. Claro, llega un temporal, llega una borrasca, hay un choque térmico y esto no es así, pero más o menos es como los polos opuestos se atraen. Efectivamente. ¿No? Los polos opuestos se atraen. Pues eso es lo que ocurre. El frío y el calor se entienden de tal manera que hacen dos cosas. O crean tormentas con rayos y centellas, o a veces mangas. Iba a decir manga pastelera. Ojalá, casi. Está más rica. Vale, después de la publicidad vamos a volver. Por cierto, vamos a hablar de la gente del Ranchito. ¿Tú sabes que los del Ranchito es una productora de 3D, que son los que hacen los efectos especiales, por ejemplo, para Juego de Tronos? Eso no lo sabía. Bien, pues vas a saber más, después te cuento. ¿Se vienen a vivir aquí? Qué bien. Bueno, a trabajar. Y después, si hay posibilidad, vamos a abrir una línea con la Universidad de La Laguna, que hay polémica sobre el sueldo mínimo, el salario mínimo interprofesional. ¿Es verdad eso que denuncia Comisiones Obreras? ¿Es media verdad? ¿Qué dice la universidad? Vamos a ver si lo logramos. De inmediato. Bueno, ¿hablamos del Ranchito? Sí. Imágenes. Venga, vamos a poner estas primero. Vamos a poner estas imágenes para contextualizar. La siguiente realización. Sube el volumen, que además le da garbo a la noticia. Épico. Se estrena la última temporada ahora, sí. A mediados de este mes. ¿Tú te imaginas tener todos esos extras con lo barato que hacerlo en 3D? Sí. Bueno, pues la compañía que hace eso se llama Ranchito, es de la española, es ganadora de un premio Emmy por los efectos visuales de Juego de Tronos, esto que estamos viendo, y va a implantarse en Tenerife con el objetivo de formar y captar nuevos trabajadores en el archipiélago y empezar a crecer. Mira, así es como lo hacen, ¿ves? Lo ha anunciado hoy Félix Vergés, que es el director de la compañía, tras reunirse con el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, y también con el presidente del Gobierno de Canarias. El Ranchito va a iniciar su andadura con una oficina en Santa Cruz de Tenerife con capacidad para 40 personas. Él dice que es una oficina pequeña. Caramba, ahora lo escucharás, 40 personas, me parece una oficina grande. A nosotros sí, aquí todo es más pequeñito. Igual las pretensiones es poner oficina más grande y más personal. Que tiene, bueno, la tienen principalmente en Madrid y en Barcelona. Vamos a escucharlo a él, después escuchamos a Carlos Alonso, no tenemos declaraciones de Fernando Clavijo, se tuvo que ir, pero esto lo hacen, ¿eh? Mira, todos estos, ¿tú viste esos cadáveres? Sí. Todo eso lo hace esta gente. Caminantes blancos. Sí, lo hace esta gente, ¿no? Mira, vale. Espectacular, ¿eh? Y lo van a hacer ahora aquí en Tenerife. Genial. Escucha, vamos a escucharle. Abrimos en Canarias, ya es absolutamente cierto, tenemos una oficina aquí al ladito, que empezaremos una mitad pequeñita, que tenemos capacidad para unas 40 personas, y un poco lo que estábamos comentando es que queremos crecer en Canarias, es un poco nuestra historia. Hacemos efectos visuales son estas cosas que ves dragones, acabamos de hacer Juego de Tronos, 4 temporadas, empezamos en la 5, 6, 7 y 8, acabamos de acabar la 8 ahora mismo, que se estrena el día 16 de abril, y bueno, si cuando veáis centenares de miles de esqueletos de estos, pues son nuestros. Pero ¿qué pasa? Nosotros trabajamos para Estados Unidos. Estados Unidos está acostumbrado en todos los territorios del mundo a trabajar con un incentivo fiscal. En Canadá, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Irlanda, lo tienen. Y si no lo tienes, no viene contigo. Es así. Es directamente una especie como de puerta de entrada. El de Canarias es fantástico, directamente. Han cambiado la legislación para que problemas que teníamos en la península directamente pues, han desaparecido para efectos visuales, porque estaba hecho para rodaje, no estaba hecho para efectos visuales, y nos permite empezar a venir para acá. Infraestructuras también, como las que hemos desarrollado en Tenerife, en torno al ITER, el superordenador, la fibra, los cables submarinos, que también es un atractivo muy importante para el desarrollo de este sector, en donde bueno, la complejidad, seguridad y capacidad de la gestión de la información es muy importante.
Entonces, para eso hay que tener buenas infraestructuras, el superordenador lo es, el data center también o la fibra, ¿no? Que son herramientas que se usan de manera muy intensa en esta actividad. Eso es fundamental, Leopoldo. Si tú tienes un montón de gente trabajando y haces un proyecto como este, que imagínate la de datos que lleva, lo de teradatos que lleva eso, y después no la puedes meter por el tubo, evidentemente, ¿para mandarla a Estados Unidos? Pues o procesarla, o renderizarla. Exactamente. Si no tienes esa infraestructura, el estar en Canarias sería un problema. Como tenemos esa infraestructura, afortunadamente, estar en Canarias es como estar en cualquier parte del mundo, que estamos plenamente comunicados, y eso es muy importante para que empresas como esta, industrias como esta, que nos sitúan en el panorama internacional, pues vengan a Canarias y se sitúen entre nosotros, dando también empleo. Claro, porque cuando tú haces un proyecto de este tipo, este proyecto que hemos visto, si quieres el realizador que vuelva a poner las imágenes, cuando haces eso lleva un montón de datos. Entonces hay un ordenador, o varios ordenadores, vaya usted a saber cuántos a veces, y varias memorias, que lo que hace es renderizar, lo que se llama renderizar. Va construyendo al final va traduciendo a un idioma todos esos datos. Exactamente. Granja de render, dicen los expertos que se llama. Vale. Si tú no tienes una supercomputadora que haga eso, que te lo haga en una semana, igual está medio año haciéndolo. Claro, imagínate, y ahí tenemos el supercomputador Teide, ¿no? Exactamente. Bien, bueno, pues eso es lo que venía a decir Carlos Alonso. Bien, lo que decía Carlos Alonso. Y después lo interesante es lo que decía el señor, el director del ranchito, ¿no? Decía, hombre, los americanos se mueven porque si hay incentivos fiscales, exenciones fiscales, pues allí que vamos. Ellos no vienen si no los americanos no lo dicen que vayas, ¿eh? Evidentemente. Porque son los que pagan al final. Claro, son los que dan el trabajo. Claro, son los que dan el trabajo. ¿Cuánto me va a costar esto? Oiga, si usted lo hace en Canarias, ¿me va a costar cuántos dólares menos? Tanto. Y eso es lo que... Y después era interesante la ascensión que ha habido, el cambio que ha habido, porque antes solo hablaba de películas humanas, y no se contemplaba esto. Ahora se contemplan también los efectos especiales. Bueno, son cosas ilusionantes, ¿no? Son noticias bonitas. Sí, vale. ¿verdad? Mira, te cuento una más antes de dar paso a la consejera. El responsable de universidades de Comisiones Obreras Canarias, Alberto Marín se llama, ha acusado hoy mismo al rector de la Universidad de La Laguna, lo están viendo, Antonio Martinón, y está enseñando una nómina, de ser el responsable de que 40 investigadores del centro cobren menos del salario mínimo interprofesional. En esta rueda de prensa, junto a Baby Vega, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras de la Universidad de La Laguna, Alberto Martín dijo que el problema no es administrativo, ya que en la unidad de nóminas dicen que nadie les ha dado la orden de pagar, por lo que insistió en atribuir la responsabilidad al rector. Los dirigentes de Comisiones Obreras recordaron que este incremento es obligatorio cumplirlo por ley, de manera que si no lo paga este rector, lo hará la próxima rectora, que por cierto ya hay dos en lisa, ¿no?, de la Universidad de La Laguna. Esta subida tiene que producirse después de que el 1 de enero de este año entrase en vigor la nueva aplicación del nuevo salario mínimo interprofesional. Les escuchamos y también quiero escuchar a la universidad. Tenemos unos 2 millones que hemos tenido del año pasado de superávit, llevamos 4 años con superávit presupuestario entre 1 y 2 millones, no hay razones financieras o económicas, estamos hablando de 130 euros mensuales para unas 40 personas. Si se me permite la palabra, es indecente. Es indecente, que ya era indecente el salario de 778 euros para unos jóvenes investigadores, cuando hay otros que son los que están en la universidad pero que cobran de financiación del Estado, de comunidad autónoma, que están en unos 16.642 y ellos no llegaban a los 11.000 euros. Ya era indecente el salario anterior, es mucho más indecente que cuando legalmente se le ha incrementado a 900 euros mensuales, la universidad sea incapaz de actualizarles el sueldo. Son jóvenes que han tenido excelentes notas durante sus carreras, en los másteres, porque si no es imposible, son procesos competitivos. Aquí ellos compiten con sus notas, con su currículum personal, han hecho un esfuerzo a lo largo de un montón de años de carrera, de sus estudios, y se les está tratando de esta manera. Luego todo el mundo se rasga las vestiduras y habla de que tienen que emigrar, que tienen que salir fuera a buscarse salidas dentro de la investigación, cuando resulta que prácticamente en algunos casos, como en este, se les está echando. Esa es la realidad. El sueldo de 735,90 a 900 euros, que en eso consiste la cosa. A ver, queríamos hablar con la Universidad de La Laguna, pero no va a ser posible. Pero dice la universidad, se comunica que a partir del 1 de enero de 2019 ha entrado en vigor la aplicación del nuevo salario mínimo interprofesional, que se recoge en el Real Decreto, el salario mínimo sube, como he dicho, de 735,90 a 900 euros mes, suponiendo un incremento del 22,3% respecto al 18. Esta es la nota de la Universidad de La Laguna, pero esa es la nómina. Bien, habíamos hecho gestiones con la universidad para hablar, pero la persona que nos han indicado
Dice que no está avisada. Bueno, pues tampoco vamos a obligarle al hombre que hable, ¿no? Bien, lo dejamos así, a ver si hay posibilidad de hablar ya por lo menos el lunes con ellos y que nos lo cuente. Ya ve usted cómo son los programas de televisión, consejera. El riguroso directo tiene estas cosas. Sí, señora. Mire, hay un montón de cosas que hablar. Un montón. Usted se va a ver mañana con la Federación Canaria de Municipios. Sí. Con la FECAN. Sí. ¿Y se va a ver mañana por todos a una, con los 18 millones? No, mañana me veo con la comisión de la FECAN, la Comisión de Bienestar Social y Empleo. Sí. La FECAN se organiza por comisiones. Lógicamente mañana no están los 88 municipios, pero sí aquellos que forman parte de la comisión en la que delegan los demás en el ámbito de bienestar social y de empleo. Son las dos áreas afectadas por los incumplimientos que estamos padeciendo y, pues bueno, yo creo que no es de recibo que se estén enterando a golpe de periódicos, a golpe de medios de comunicación, de cuál es la situación. Primero, porque una parte muy importante, prácticamente la mitad de los 42 millones de empleos van a los contratos de empleo social que se hacen a través de los municipios y a los programas de formación con alternancia en empleo que también se hacen con entidades locales y que, bueno, pues sirvieron para que 6.000 personas pudieran trabajar con el último PIEC. Estamos hablando de 18 millones. Sí, casi la mitad de los 42 millones es empleo social. Ustedes lo que quieren mañana es, pedir a los ayuntamientos que les ayuden a reclamar esos fondos. Lo primero es informarles en qué situación están los fondos de empleo y los fondos de pobreza. Porque los 30 millones de pobreza, el 24% va directamente a los ayuntamientos para ayudas de emergencia, intervención con familias vulnerables, plan concertado, refuerzo de personal, el 24%, tal como ha ido el año anterior. Ellos deben saber en qué situación están esos recursos y si no van a llegar. Y si ellos, como Federación Canaria de Municipios, que entiendo que sí, tienen las vías para trasladar la preocupación y la petición de que se produzcan las transferencias de un dinero acordado, comprometido con Canarias, entiendo que lo harán, pero no porque yo se lo pida. Seguramente ese no será el motivo por el que los municipios... El motivo será que hay miles de personas que acuden a sus municipios y que dependen de esos fondos. Este dinero que se le está reclamando al gobierno es dinero que estaba acordado en los presupuestos del 18. Sí. Que estaba palabrado. Prorrogado. Palabrado no, que estaba acordado, firmado, que están prorrogados, con lo cual lo tienen que cumplir. Pero no solamente es esto, también es, bueno, ayer hablamos con Rosa Dávila, hablamos con Narváez Quintero, también tenemos el Plan Integral de Empleo de Canarias, ¿no? Que por cierto la ministra esta noche ha dicho que no se preocupe, señor Clavijo, que por decreto se va a transferir ese dinero. Ay, me hubiera encantado que en vez de contestarme que el dinero del PIEC no era prorrogable y que por tanto no se podía firmar el convenio, que me hubiera contestado que no me preocupara, que lo iban a llevar a esos consejos de gobierno donde aprueban miles de millones para otras comunidades. Desde luego hubiéramos estado tranquilos y serenos esperando que se cumpliera el compromiso. Pero de esto nos enteramos en su visita a Canarias. No sé si no hubiera venido, si hubiéramos tenido el mismo compromiso. Dice que se va a llevar por el trámite de urgencia. Estamos hablando del Plan Integral de Empleo, ¿no? El PIEC. Ahora yo estoy tratando de enterarme con gente de dentro de si es verdad que se está tramitando o no. Porque me preocupa mucho que estamos pues, con unas elecciones a la vuelta de la esquina, que puede que no queden más de 3 consejos de gobierno. Hoy me han dicho que probablemente no queden más de 2. Y la tramitación por la vía de urgencia de un decreto de este tipo lleva una serie de informes que en otras ocasiones nos han tardado bastante más de 2 o 3 semanas. Pero para no liar a la gente, una cosa, porque claro, yo estoy saltando de 2 cosas distintas. Una es el Plan Integral de Empleo de Canarias, que son 42 millones, que ha dicho la señora Valerio que no se preocupen, que eso se va a hacer por decreto de urgencia, vamos a ver. Y los 30 millones, que sería el sumatorio de todo, de la pobreza. Sí, pero es que además de los 30 de este año... 7, 12, 18, por ahí es una suma de estas, sí. Además de los 30 millones de este año que se prorrogan del presupuesto del año pasado, nos deben 18 millones del año pasado que no nos transfirieron. No sé si recuerdas en diciembre, porque además salió en todos los medios, yo tuve una reunión con la ministra en la que la ministra se comprometió a que esos 18 millones se ingresarían en los primeros meses de este año.
A mí me llamaron todos los medios y me preguntaron que si me lo creía, que si confiaba en que... Yo dije que sí, me había dado su palabra personalmente y con personas alrededor, quiero decir, con testigos, que en los primeros meses esa transferencia estaba hecha. Bueno, a esta fecha esa transferencia no se ha producido. Luego, a lo de este año, todavía hay que sumar 18 millones que seguimos esperando. He tenido hoy conversaciones con la Secretaría de Estado, que me ha dicho que sigan esperando que Hacienda dé el paso de autorizar el pago, que está allí y que ellos no pueden hacer nada más. Si ellos no pueden hacer nada más, pues a lo mejor pues tenemos que tomar la misma posición que con el PIEC para que la ministra diga lo que ha dicho la ministra de Empleo, que lo va a llevar a Consejo de Ministros y lo va a aprobar por Real Decreto. Porque si se puede con esos miles de millones, se puede con el PIEC y se puede con la pobreza. Se puede con esos dineros que están comprometidos para Canarias. Mi preocupación, ¿cuántos consejos quedan? ¿Se está tramitando el pago ya? ¿Vamos a llegar a tiempo? Esa es, en este momento, no la desconfianza. Ni siquiera voy a hablar de desconfianza. La preocupación. La preocupación de que se tramite y que se cumpla con la palabra de aprobar el PIEC en los próximos consejos de ministros. Y que no sea como con los 18 millones que me dieron su palabra de que a principios de año estaban ingresados. Y los otros 30 de pobreza, que tienen el mismo argumento que tenían con el PIEC, que no se pueden prorrogar. Pues si el PIEC se puede resolver vía Consejo de Ministros, también se puede resolver los 30 millones de la pobreza. ¿Y no puede ser que entre mañana? Porque Zapatero ha dicho hoy que mañana van a aprobar el plan de lucha contra el paro de larga duración. Ahí no cabe el PIEC. No lo sabe. No lo sé. No lo sé. Si en 3 días han tramitado el PIEC, tienen todos los informes de la Abogacía del Estado, etcétera, para ir al Consejo de Ministros. Ojalá, porque yo lo que quiero es ver un Consejo de Ministros que apruebe el dinero que tienen pendiente con Canarias. Y eso nos daría una gran alegría. Ojalá sea así. Yo he intentado preguntar, he preguntado, estoy esperando la respuesta a Partido Socialista. Tú sabes que yo también he hecho... A una persona de la mano derecha de Ángel Víctor Torres, a ver si me sabe algo de esto. Yo también he hecho la gestión. Y nada. Y nada. No te han no te han dicho nada, sino que no te han respondido. No me han respondido. Vale. O sea que... Tenemos la misma respuesta. Eso no le debe tranquilizar a usted tampoco, me imagino, consejera. No, porque es vamos a ver, ¿tú crees que si el PIEC, los 42 millones del PIEC de los canarios, o los 30 millones de pobreza de los canarios, o los 18 millones que nos deben del año pasado, compromisos recogidos en el Estatuto y en el REF, que votaron todos a favor, que siguen sin cumplir, fueran a ir al Consejo de Ministros de mañana, ya no estaría el PSOE diciendo que ¿de qué estoy hablando yo? Incluso por un interés electoral. No estaría ya diciendo que estamos buscando el conflicto por el conflicto, porque esto está resuelto. Pues materia para preocuparse. Para situar a los televidentes, ese dinero del que estamos hablando, porque estamos hablando de muchos millones, ¿a cuánta gente de una u otra manera les va a ayudar? ¿Ustedes tienen contabilizado? Sí, mira, aproximadamente, en el caso del PIEC, aproximadamente 6.000 personas entre programas de formación con alternancia en empleo y los contratos de empleo social que generaron ayuntamientos y cabildos se beneficiaron de los 42 millones del último ejercicio. En el caso de pobreza, si te digo que con 37 millones que acabamos de firmar con la FECAN esta mañana, estamos atendiendo a casi 180.000 personas, imagínate a cuántas más se puede llegar con otros 30 millones. Fondos que no son solo para ayudas de emergencia o para prestaciones básicas, fondos que son también para dotación de personal, para financiar los servicios comunitarios de base de los ayuntamientos, para reforzar sus estructuras administrativas para que puedan atender más y mejor. Son asuntos absolutamente prioritarios, comprometidos, en primera instancia a través de aquella famosa Agenda Canaria que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista firmaron, y luego en un estatuto y en un REF que hablan de nuestro Plan Integral de Empleo y nuestro
plan de lucha contra la pobreza, en tanto que no estemos situados en la media del Estado español. Están en un presupuesto que se prorroga, pero lo nuestro no se prorroga. Pues si no se puede pagar por cualquier cuestión de ámbito contable, jurídico, no adaptado, llévelo usted como han llevado los miles de millones de los últimos viernes de otras comunidades. No podía ser, pero el lunes la ministra, el martes la ministra en su visita a Canarias dice: no se preocupen porque esto se va a aprobar por vía de urgencia en Consejo de Ministros. Digo, hombre, pues si nos lo hubiera dicho, yo desde luego no habría dicho que el PIEC no nos iba a llegar. Si yo no hubiera recibido una carta que decía que el PIEC no se prorrogaba, pues yo no me habría quejado. Y si yo no me hubiera quejado, no habría compromiso de la ministra de aprobarlo en Consejo de Ministros. ¿Ustedes se sienten, digo, como miembro del Gobierno de Canarias, se sienten de alguna manera o sospechan que hay una discriminación política respecto... O sea, le voy a ser claro, les están ustedes pegando una patada en su culo, pero que es para todos los canarios. ¿Hay un tema político aquí en medio? Porque es que no se entiende qué es lo que está pasando, ¿no? Ay, yo creo que... A ver, yo más que entender. ¿Cuántas veces ha venido el presidente Sánchez a Canarias? ¿A qué? ¿Y a qué va a venir? Cuando el presidente del gobierno canario le ha pedido 5 minutos para hablar, ¿qué ha pasado? Pero después tenemos ministros que vienen a actos políticos y a mítines desde hace meses, más lo que nos queda, al margen de las vacaciones. Eso creo que es un gesto que lo dice todo, que a partir de ahí no nos podemos llevar a engaño, ni esperar un tratamiento diferente, ni una consideración, ni una intención de dialogar, ni ganas de sacar temas, ni ganas de escuchar los problemas. Desde luego, no ha sido lo que hemos percibido desde el Gobierno de Canarias. Yo quería ya volver a casa porque ya veo que esto es un tema que es muy importante, pero que evidentemente parece que estamos dando con un muro, ¿no? Y bueno, me imagino que ustedes son los que se tienen que... A mí me toca perseguir en las próximas semanas el PIEC y el dinero de la pobreza. Sí. Y vamos a perseguirlo cada día para que se cumpla lo que han dicho. Déjame una cosa, porque en esta pregunta yo tengo que dar alguna información que es importante. Vamos a ver, mañana el Consejo de Ministros, según se ha anunciado, se va a aprobar un plan trienal, sí, aquí dice trienal, con medidas de mejora de la formación y orientación laboral, con lo que reducir más de 2 puntos la tasa de paro del colectivo. De un colectivo estamos hablando del colectivo de parados de larga duración. ¿De acuerdo? En este caso, la ampliación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años que tienen una dotación económica de 1.196 millones hasta el 21. O la bonificación de la contratación de parados de larga duración con otros 277 millones de 2019 al 2021. Medidas incluidas en uno de los decretos leyes convalidados precisamente el miércoles pasado. Además, también se estirarán 210 millones a la formación de sectores de interés preferente, sostenibilidad ambiental, etcétera, etcétera. Y hay algo que me llama la atención, que me parece interesante también, estrategia contra la pobreza energética, en la que también se dará el visto bueno al Consejo de Ministros. Tiene como objetivo reducir entre el 25 y un 50% la pobreza energética en sus 5 años de vigencia. Sobre el tema de la pobreza, ya doy la información con el teletipo. Con el tema de la pobreza energética, ¿aquí hay pobreza energética? Quiero decir, vamos a ver, en la península tenemos los problemas de que la gente, pasando el frío que está pasando, lo desenchufan. Da igual que tengas la entrada o esté cobrando la renta básica, lo que sea, les desenchufan. Se supone que este tipo de cosas es para evitar eso. Sí. ¿Aquí se está trabajando en ese asunto también? Vamos a ver. ¿O cómo se trabaja en ese asunto? ¿Qué sería? Nosotros aquí lo que estamos es financiando a través de los ayuntamientos, con estas partidas de las que hablábamos antes, de prestaciones básicas y de ayudas de emergencia, ayudando a pagar los recibos de la luz a familias en situación de vulnerabilidad. Fundamentalmente ayudando a evitar cortes de suministro, que además con el bono social y los acuerdos que hay
para que no se produzca un corte antes de que podamos informar a la eléctrica de que hay efectivamente una familia vulnerable que no puede hacer frente al pago y esto se evite, pues estamos tratando de ayudar en ese sentido, en la financiación del suministro eléctrico. Pero también estamos, a través de vivienda, convocando subvenciones vinculadas a la eficacia energética de los edificios antiguos para poder establecer obras de reposición de viejos contadores, de instalaciones que desde luego no son nada económicas, sí, que tienen un gasto enorme y que tampoco generan la energía necesaria. Sí. Y ahí también estamos en una fase de pedagogía en cuanto al uso incluso de electrodomésticos y de sistemas que tienen un consumo que se puede ahorrar. A partir de ahí son decisiones que ha de tomar el Estado con las grandes eléctricas para poner coto a los precios de la luz, promoviendo otro tipo de suministros, sobre todo para que las familias vulnerables no vean cómo se quedan sin energía. Debemos suponer que esto que se va a aprobar mañana algo llega a Canarias. Debemos suponer, pero es que no lo conocemos. Vale. El problema es no conocer las cosas que se aprueban con tiempo suficiente para poder decir si el trocito de tarta que de eso pueda tocar a Canarias es lo que nos corresponde o no. Yo quería preguntarle, vamos a ver, tratándose, siempre nos ponen, y es la realidad, es con lo que tenemos que luchar, la realidad social y laboral de Canarias pues no es muy halagüeña. Esto no es una situación que son incluso coyunturales, provocado por crisis, por nuestro sistema económico, pero tratándose de que es un problema social con el que ustedes se tienen que enfrentar, a mí personalmente me parece que el presupuesto que tienen ustedes asignado dentro de la tarta del presupuesto de nuestra comunidad autónoma, se me antoja que es poco. Yo le animo a que sea crítica. Me imagino que usted desearía haber tenido más recursos económicos porque para hacer frente, por ejemplo, a todos estos temas de la pobreza, que evidentemente tiene que ser corresponsabilidad del Estado, incluso me imagino que de Europa también, no lo sé, porque el tema es grave y esto hay que atajarlo sí o sí, y sobre todo prevenir de que no entre más gente en ese círculo, ¿no? Sí. Mira, nosotros hemos pasado en los últimos 3 años de 400 y pico millones a casi 800 millones de euros. Estamos cerca de doblar el presupuesto del inicio del mandato. Pues han sido 4 años en los que ha habido una apuesta, tanto en los 2 de Patricia Hernández como en los 2 míos, donde ha habido una apuesta de crecimiento que además se traduce en muchísimo más dinero para los ayuntamientos, incorporación de dinero para los cabildos, arrancar plan de infraestructuras para construir nuevas residencias, incorporar fondos para la dependencia. Hemos pasado de 39 millones en prestaciones económicas a 52, solo en prestaciones económicas. Luego en residencias, en financiación de plazas con los cabildos, pues hemos crecido también pues prácticamente 87 millones a más de 130. Y acabamos de cerrar un acuerdo para un crecimiento de un 30%, de manera que podamos empezar a subir los precios que vienen congelados desde la crisis, que se pagan a las residencias y con los que los centros no pueden seguir funcionando, porque todo se ha encarecido mientras que la crisis nos congeló la subida a los operadores. Todo esto, además, coronado con la aprobación de una ley que tiene un compromiso de 56 millones de euros al año durante más de 10 años para colocarnos ya en la media del Estado. Pero para colocarnos en la media del Estado, si tuviéramos en cuenta todo el dinero que no sale de mi presupuesto, que sale de las partidas de transferencias a los cabildos, con los que se financian todos los servicios especializados, centros de día, residencias, recursos o servicios de salud mental, recursos y servicios para la infancia y la familia, recursos y servicios para la atención a las víctimas de violencia de género, recursos y servicios para el mundo de la discapacidad. Si sumáramos todo eso, que va en el capítulo de transferencias a los cabildos, instituciones delegadas de la comunidad autónoma, financiadas por la comunidad autónoma, si se sumara a lo que tenemos en nuestro presupuesto, ya estaríamos en la media del Estado.
El problema que tenemos es que cuando desde el continente se ponen a hacer ranking y a hacer cuentas, acuden a la comunidad autónoma, al capítulo concreto, no al de inversión, sino al capítulo, al apartado de la Dirección General en cuestión. Y eso es lo único que se tiene en cuenta. No la partida de transferencias millonarias a los cabildos que suponen el mantenimiento de recursos sociales. A partir de ahí, hasta que no empiecen a entender que los cabildos forman parte de la comunidad autónoma, que hay unas transferencias y unas delegaciones que hacen que los cabildos tengan competencia y que además de lo que les damos, ellos están poniendo otro 50%, hasta que no empiecen a tener en cuenta esas cantidades, muy difícil que nos puedan poner donde merecemos en esa tabla de inversión. Otra pregunta que a mí me inquieta y que corresponde a su departamento es, vamos a ver, los bajos salarios en Canarias, ¿no? Estamos hablando de mucha gente que, bueno, afortunadamente ahora con ese incremento del salario mínimo interprofesional, pero claro, hasta ahora, pues no, a lo mejor mucha gente, muchos trabajadores en Canarias no tienen ni siquiera esas 8 horas mínimas, con lo cual se está generando, por así decir, trabajadores pobres que ya tienen un problema, pero a futuro, que es lo que a mí me inquieta mucho, tendremos mayores con prestaciones, si las hubiera cuando llegue el momento, que serán también muy deficitarias, ¿no? Claro, yo le pregunto, usted me va a decir, no tengo la varita mágica, pero ¿cómo podemos paliar esta gente que ahora tenemos un precariado, permítame decirlo así, y que en unos años, en 20, 30 años, podemos tener gente mayor, dependiente y sin recursos económicos? Vemos un problema que es solamente salarial, pero no, es un problema social en unos años. ¿Cómo podemos afrontar eso? Vamos a ver, tenemos un problema muy serio respecto de, por eso el plan de infraestructuras sociosanitarias, porque vamos a tener muchísimos más mayores dependientes sin capacidad para pagarse unos servicios privados. Ahí está. Por tanto, tenemos que tener plazas públicas que den respuesta a miles de mayores que en su momento serán dependientes y que no tendrán ingresos suficientes para pagar una asistencia privada. Pero además de eso, tenemos que empezar a reforzar de manera importante no solo las ayudas a domicilio, sino los pisos tutelados, los hogares funcionales, hogares de convivencia. Imaginación. Es que muchos mayores... El otro día hablamos aquí del cohousing. Claro. Que me parece un invento estupendo. Ya tenemos en Gran Canaria, en Mogán, hemos empezado a pilotar un proyecto de cohousing en Mogán. Ajá. Estuve el otro día con ellas, son 6 mujeres que están compartiendo casa con trabajadores por turnos que rotan las 24 horas, nunca se quedan solas. Sí. En su casa ya no podrían estar, pero tienen la autonomía para seguir ahí mucho tiempo más, antes que ingresarlas en una residencia donde solo van a tener una cama en una habitación compartida. Ellas tienen su habitación, ellas entran, salen, hacen su compra, comparten la nevera, comparten la cocina. Claro. Estamos pilotando para ver de qué manera el número de profesionales que rotan y que necesitan es sostenible para el número de mayores que demandarían de un servicio de este tipo. Claro, pero ese es un modelo, por ejemplo, que aquí reivindicaban la plataforma del cohousing, decir que si a nosotros la administración, por ejemplo, no cede terreno, a 90 años de explotación, nosotros nos encargamos de hacer la parcela, de hacer los pequeños apartamentos, de hacer la cocina comunitaria. Es que ya lo hemos hablado aquí más de una vez. Sí. La cocina comunitaria, la lavandería comunitaria, pero la condición del cohousing es que todos nos preocupemos por todo. O sea, yo no tengo que estar encamado en un sitio. O sea, la esperanza de vida de esa gente, ya sabe usted, ¿no?, que muchos profesionales sanitarios dicen el problema de los mayores es que lo que necesitan es compañía. Claro. No medicarlos, sino compañía, que salgan, ¿no? Sí. Y necesitan eso es un modelo que funciona en algunos lugares de Europa muy bien. Sí, a ver... Pero necesitas un feedback. Sí, funciona donde ha habido empresas privadas que han desarrollado ese modelo de negocio. Y donde hay personas con capacidad para pagar. Hombre, claro. Lo que piden estas empresas privadas. Y al ser empresas
y ser su modelo de negocio, hay una preocupación por el mantenimiento, por el cumplimiento. ¿Y usted cree que las comunidades no funcionan? ¿Autogestionadas? Habría que probar, pero yo todavía no conozco a ningún grupo de mayores que esté dispuesto a meterse en ese fregado. Ya, es claro, también es verdad que es una cosa de educación, ¿eh? Es una cosa de mentalidad, claro. Sí, pero también es verdad que... Desprenderte de un montón de cosas materiales y decir, ahora voy a hacer esto. Sí, pero también se ve toda la parte bonita. Ya. Pero, ojo... después la convivencia es complicada. Claro, y convivir con otras que todo el mundo no tiene la misma educación, las mismas costumbres, no cuida igual los espacios comunes, se pueden generar problemas. Sí. Y al final ellos dicen, pero ¿qué necesidad tengo yo de meterme en este fregado ahora, de tener que asumir una comunidad, responsabilidad de gastos, de pagos, que la gente no me cumpla? En fin, a estas alturas de mi vida yo no estoy para esto. Pero sí es un modelo de negocio que en Europa desarrollan privados y que aquellos mayores que tienen recursos eligen porque les da mucha más tranquilidad que estar en casa solos. Saber que en el primer momento en que te sientas mal va a subir alguien que está 24 horas pendiente de ti. Suele pasar entre profesionales liberales que ya se han jubilado, arquitectos, médicos y demás, que han dicho, mira, ya me desprendo de lo material y voy a vivir en comunidad. Déjeme un momento, pero atender el WhatsApp, dime. Sí, venga, primero... Vale, alguien dice, buenas noches, ¿saben ustedes que, ya me dirá usted, que es la consejera, ¿saben ustedes que para dependencia viene de Europa y de España 1.000 y pico euros por dependiente y solo te dan en Canarias 715,07 como máxima cuantía de grado 3 y que las empresas aquí de ayuda a domicilio te cobran esa cuantía por tan solo 2 horas diarias? Un timo, dice alguien. Y si tienes un problema legal con las empresas, te dicen en Príncipe Felipe que ellos no tienen nada que ver con las empresas, pero la consejería las tiene acreditadas. Vamos a ver. Lo primero es que de Europa para dependencia no viene nada. Vale. Y de España, nosotros ahora mismo estamos invirtiendo 220 millones en dependencia y de España vienen 26 millones. 26 de más de 200. La ratio es que nosotros estamos pagando el 80% del coste total de la dependencia. No, el 80 no. Bueno, sí, el 80. Sí, más o menos. Y que el Estado nos está pagando aproximadamente un 20% de lo que nos cuesta. Eso para empezar, que no es que nos paguen más de lo que tenemos, no. Nosotros estamos poniendo muchísimo más dinero del que viene. Nosotros tenemos la obligación, por ley estatal, de acreditar a aquellas empresas que cumplan con los requisitos que establece el decreto estatal. Pero eso a mí no me convierte en responsable de esas empresas privadas, autónomas, independientes. Si esas empresas no cumplen, habrá que denunciarlas. Pero yo no soy la responsable. Lo único que hago, según mandata el decreto de la ley, es decir si esa empresa tiene los profesionales, cumplen con lo que exige la ley, tienen la formación, tienen los ratios de profesionales para los servicios que prestan y según el decreto estatal se les acredita. Y se recomienda a la gente, oye, no te vayas a una empresa que no tenga acreditación, que no sabes lo que te puede salir y con esa factura yo no te puedo pagar lo que te estás gastando, porque la ley dice que solo podré pagar servicios a esas empresas que estén acreditadas. Pero eso no me convierte en responsable de la irresponsabilidad de las empresas. Cuestión diferente es que probado un incumplimiento se le pueda quitar la acreditación. Pero no puedo ir más allá. Lo único que puedo es quitarle la acreditación por entender que no cumple con lo que exige la ley. Bien, yo creo que está respondido. Por favor, pregúntale a la consejera, cosa que hago, ¿cómo es posible que un centro directivo tan importante como el de dependencia y discapacidad no tenga registro y que el cartel que ostenta sea, dice textualmente, de telecomunicaciones desde hace ya casi 3 años? Esto para mí es nuevo. ¿Sabe de qué lado? Vamos a ver, dependencia tiene registro. Yo lo del cartel, no sé de qué cartel me está hablando, porque yo cuando he ido a dependencia no he visto ese cartel, pero en cualquier caso me parece lo menos importante. Me preocupa más que tenga la percepción de que no hay registro. Eso es lo que pero registra. Claro, se registra.
Claro, se registra, entrada y salida, se registra. Alguien dice que le pregunte por el barco volador, pero no sé. No sé nada del barco volador, lo he visto igual que ustedes en los medios. No es la ocurrencia de su compañero de Obras Públicas. Que no es la consejera de Obras Públicas ni de Industria, que es la consejera de Asuntos Sociales, que, hombre, algún puesto de trabajo dará, pero de asuntos de empleo... por cierto, a ver, una cosa, Leo, que sé que tiene muchas cuestiones. Sí. A ver... Datos del BBV. Ayer lo hablaba con el informe del BBV, que era bastante optimista. La consejera, bueno, también compraba esos datos y dice, ojalá, hablo de Rosa Dávila, pero en esos datos está hablando de que crecimiento del empleo, 2,4 terminando este año, 2,7 terminando este año, 2,5 2020. ¿Usted compra también esos datos? ¿Le gustaría comprarlos? Me encantaría. ¿Los datos que manejan ustedes son tan optimistas como los...? No, a ver, son optimistas, un poco por debajo, pero sobre todo porque hay muchas incertidumbres económicas en Europa en este momento, ¿no? Sí. Empezando por el Brexit, pasando por unas elecciones en las que no se sabe muy bien qué va a pasar. También la Unión Europea va a elecciones. Las campañas electorales siempre hacen que se desaten medidas muy populistas que vamos a ver luego cuáles son los números y cuál es la situación de la situación financiera del Estado español. Y ante todas esas incertidumbres, pues la crisis nos enseñó a ser muy prudentes, ¿no? Ya no tirar demasiado las campanas al vuelo, ya no creernos mucho. Y si dinamita el Brexit en cualquier momento, no sé si en esos estudios se contempla un escenario como ese, porque a mí me parece especialmente grave el impacto económico que puede tener en Europa, pero que puede tener en Canarias. Por tanto, creo que compro la cifra ya, los datos que nosotros tenemos de distintos estudios también son buenos, coinciden todos en una mejoría y en un incremento en la contratación, pero con un crecimiento un poco más lento. Vale. Yo quería abordar otra parte de las competencias de doña Cristina. 4 minutos me dicen que tenemos. Pues vamos a ver cómo la consejera va a hacer esa capacidad de síntesis. El tema de la vivienda, consejera, en Canarias, grave, ¿no? Sí. ¿Qué acciones se han hecho y qué acciones quedan por hacer? Porque es un tema bastante complicado. Y le hago dos en una. Sí. ¿Qué opina de todo esto, de todos los problemas que hay en la laguna? Bueno, esto en 4 minutos es imposible. Pero para empezar, para empezar, nosotros hemos trabajado estos 2 años en diseñar un plan canario de vivienda 2019-2023 porque Canarias no tenía plan canario de vivienda. El último fue 2009-2012, llegó la crisis, lo cercenó, dejó de venir el dinero y no se pudo cumplir. Por lo tanto, estos 2 años que hemos hecho, pagar todo lo que quedó pendiente de ese plan, ayudas de hipoteca joven, ayudas de vivienda usada, plataformas demandando durante años y pagar a los promotores que se quedaron colgados. Una vez hemos pagado, hemos rescatado algunos proyectos de aquel plan, construcción en Valverde, construcción en La Palma, construcción en Gran Canaria y en Tenerife, estamos desarrollando algunos grupos de viviendas y 200 viviendas que queríamos hacer en Lanzarote, pero que aún el ayuntamiento no nos ha entregado el suelo. A partir de ahí, diseñar el nuevo plan y meternos a rehabilitar. En estos 2 años hemos invertido casi 12 millones de euros en rehabilitación de parque público. El nuevo plan estima comprar para alquilar, ayudar a la compra en régimen VPO, promover subvenciones a los constructores para que construyan VPO, incrementar las ayudas del alquiler, conseguir más suelo público para promover vivienda protegida y otra serie de medidas que también van dirigidas a mayores, a jóvenes y a personas con discapacidad. Pero tenemos que trabajar en las 3 líneas. Comprar esas bolsas de vivienda que sabemos, y usted lo sabe perfectamente, que están cerradas esperando a especular. Mire, he sacado un concurso para comprar 180 viviendas en Canarias y se ha quedado desierto. ¿Y eso cómo es posible? Pues se ha quedado desierto porque el precio de la vivienda está subiendo, porque pueden conseguir más dinero en el mercado ordinario, porque allí donde necesito comprar y la prioridad de estas 180 viviendas en Lanzarote, Fuerteventura y los sures de Gran Canaria y Tenerife, donde no tengo nada que alquilar,
pues allí tener una vivienda, quieras que no, se puede convertir en un negocio vinculado al alquiler vacacional. Y entonces no interesa tampoco vender. Es muy difícil. Las viviendas que nos proponen están en lugares donde no tengo demanda, donde no puedo mandar a la gente lejos de allí donde se encuentra el trabajo, y vamos a tener en esas zonas obligatoriamente que construir a la vista de que no podemos comprar. Pero mire, yo veo que usted le echa la culpa a la vivienda vacacional otra vez, en el sentido... Porque, hombre, vamos a ver, si usted saca un concurso para comprar vivienda pública, se supone que las bolsas de vivienda son de grandes empresas, ¿no? Porque son las que manejarán, grandes empresas, hablo de constructores como mínimo, son las que manejarán edificios, una cantidad de viviendas importante. Porque el del alquiler vacacional, tal como lo tenemos entendido, al final es este señor y yo que tenemos una vivienda, que la ponemos a alquilar y demás. Sí, pero una cosa es una vivienda que tú pongas en alquiler vacacional y otra cosa es un grupo que compra un edificio para ponerlo en alquiler vacacional. Eso ya es el especulador. Claro, pero que yo estoy hablando de eso, yo no estoy hablando del pobre vecino que tiene un apartamento los cristianos y le está sacando 2 duritos. Ese no es el problema. El problema es que en lugares como Lanzarote, Fuerteventura, los sures de Tenerife y de Gran Canaria, se compran edificios, plantas completas, y las compran grupos de inversión. ¿Y el legislador no puede arreglar eso? Y ahora que el gobierno de Canarias también puede hacer decretos, ¿no puede arreglar eso? ¿No puede decir el legislador intentó hacer un decreto y se lo tumbó el Tribunal Constitucional, como se lo ha tumbado a Valencia y como se lo ha tumbado a otras comunidades. Y el Parlamento intentó hacer un decreto in extremis después de que cayera el decreto y decidieron que sea el próximo Parlamento el que trabaje ese asunto, porque ha sido dificilísimo conciliar la posición de quienes están en el lado del alquiler vacacional con aquellos que quieren una regulación. Pero, y al final el propio Parlamento ha decidido que sea el próximo Parlamento el que se siente y trate de encontrar un punto de acuerdo para regular. Pero si el Supremo le tumba al legislador la ley, oiga, ¿el legislador dónde estaba? Quiero decir, vamos a ver, el legislador... No, pero vamos a ver, el problema es que estamos tratando de regular algo que hasta que no se... A ver, el legislador aplica la ley. Sí. Bueno, el legislador hace la ley. Bueno, vamos a ver. La justicia aplica la ley. El Tribunal Supremo aplica la ley. ¿Vale? Y habrá que hacer leyes, si se quiere, en este país, que establezcan que en determinados aspectos no se puede especular con una vivienda, que es un derecho constitucional. El derecho a la vivienda es un derecho constitucional. Luego, el límite para la especulación tendrá que establecerlo alguna ley estatal, no las comunidades autónomas, para que luego la justicia aplique esa ley, no la actual. Y dígame, no. En Telegrama, La Laguna, en Telegrama. Mira, si nos dejamos de tratar de utilizar la situación y nos ponemos a trabajar y cerramos el acuerdo transaccional con el Estado en el que estamos trabajando, las obras de demolición pueden empezar, no hay riesgo de pérdida de fondos y en algunos años estará la obra concluida. Si seguimos así y despertando sospechas, atacando al contrario a base de poner en cuestión y se nos echan atrás los financiadores, estaremos en un momento cero. Yo creo que aquí, más allá del rédito político que te pueda dar tratar de matar a tu rival político, está que no se ponga en peligro la financiación para el desarrollo de las viviendas de los vecinos de Las Chumberas. Gracias. Gracias, Cristina. Gracias a usted. Viene políticamente incorrecto. Leopoldo, el Pepe Moreno entrevista a Alberto Rodríguez. ¿Hablarán de las cloacas del Estado? Vete tú a saber. ¿O cómo apesta eso? Tratándose de Pepe Moreno el entrevistador, podrá salir cualquier cosa, ¿eh? Mi madre, qué cosas tú. Y que en este país no hay una revolución y una... No, de una revuelta no, pero una cuidado, que eso es un delito, ¿eh? Una revolución informativa diciendo, ¿cómo es posible que le... ¿Esto es otro gal ahí escondido? ¿Qué es esto, en chiquitito? Parece que sí. ¿Sin cal? Las cloacas del Partido Popular. ¿Qué cosas? Hay que decirlo así. ¿Qué cosa? A ver si hablan de ello. Venga, volvemos de inmediato. Volvemos, no. Yo voy a leer los titulares del periódico El Día y El Tiempo. Después del PP.
Bueno, pues aquí estamos en una serie de diálogos electorales que vamos a comenzar ya en el día de hoy, aunque hoy todavía no se puede hacer campaña electoral, pero vamos a tener aquí a todos los cabezas de lista de aquellas formaciones que tienen en este momento representantes en el Congreso de los Diputados. Y, por ejemplo, uno de nuestros representantes es Alberto Rodríguez, que es diputado nacional en las filas de Unidas Podemos, ¿no? Que es como se llama su formación, ¿verdad? Alberto, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va de diputado? Bueno, nos gustaría poder hacer muchas más cosas de las que ya hicimos y a ver qué decide el pueblo canario el 28. Porque eso es lo que le voy a preguntar. ¿Qué ha hecho durante este tiempo, Alberto? Que hay algunas cosas que dicen no se ha significado demasiado. Que no me he significado yo en el Congreso de los Diputados. Bueno, yo... En cosas para esta tierra, porque usted es diputado por esta tierra. Por supuesto. Entonces... Y bueno, un relato que combato siempre enérgicamente, y ya lo sabes, lo hemos hablado en multitud de ocasiones, es que la agenda canaria va mucho más allá de las infraestructuras y que cuando modificamos algo de legislación laboral o cuando modificamos financiación de sanidad o de educación, realmente estamos haciendo política para esta tierra. Yo creo que un ejemplo bien claro es la subida del salario mínimo a los 900 euros, que es la medida más canaria de todas porque afectó más a Canarias en porcentaje que a ninguna otra comunidad autónoma. No en vano, el 13% de la gente trabajadora de esta tierra se benefició con esa subida de 900 euros y yo estoy muy orgulloso de haber le he oído esa matraquilla durante todo este tiempo. Cada vez que le han preguntado ha sacado usted lo del salario mínimo interprofesional. Yo le respeto en esa parte, pero yo le pregunto por cosas, porque mire que hemos tenido jaleos durante todo este tiempo con cosas referidas a Canarias, no solo a la agenda canaria, sino cosas en las que han estado. Por ejemplo, ¿sabe usted que está a punto de saberse si aplazan o no la tractorada a cuenta del dinero que viene para el riego, ¿no? Que es una de las cosas que aquí más caro se pagan, que hemos tenido una serie de problemas para las infraestructuras, también incluso para el reconocimiento de planes contra la pobreza, que también es una manera, o del plan integral. Nosotros, como ya prometí en esta misma cadena, como anunciamos, y nosotros lo que anunciamos lo cumplimos, metimos enmiendas a los presupuestos generales del Estado para toda esta multitud de temas, ¿no? Los 8 millones para el agua, el riego agrícola, para los planes de empleo para Canarias, lo que venía en dependencia, becas, etcétera. Y claro, tristemente, pues esos presupuestos generales del Estado decayeron porque se pusieron de acuerdo gente que se supone que normalmente no se ponen mucho de acuerdo, como son el Partido Popular, Ciudadanos y Coalición Canaria por un lado, y por el otro los partidos independentistas catalanes, que para eso, que para recortar en dinero de políticas sociales sí que se ponen de acuerdo, y los presupuestos cayeron y nos vamos a ver. Esos 8 millones no estaban en esos presupuestos, Alberto, esos vienen del año 2018, que era una prórroga además para que en este 2019 también viniera. Pero es que los del 18 no vinieron. No estaban, claro, no estaban. Nosotros metimos la enmienda para que estuvieran y decayeran. Y después está que hay que diferenciar bien claro, yo creo que la gente en sus casas lo tiene claro, que una cosa es el papel que haces en el Parlamento, que hace el Poder Legislativo, de legislar, y otra es la tarea que hace el Ejecutivo, en este caso el Ejecutivo de España, el Gobierno español, el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Ejecutivo canario. Pero ya han estado ustedes apoyando, y sin embargo... ¿Depende en qué? Sí, pero han estado ustedes apoyando ese gobierno. Ustedes le propiciaron además que llegara Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, a partir de ese momento es cuando quiere ver uno ese movimiento. Porque eso es una medida también muy canaria. También muy canaria. El haber sacado a Mariano Rajoy y sus secuaces del gobierno es fundamental para mejorar la vida de la gente en este país y en concreto en Canarias. Y estos no son datos de Alberto Rodríguez ni de Podemos. La Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia puso sobre la mesa que 48.000 millones de euros era lo que nos costaba la corrupción. Para la que la gente en su casa se haga una idea, eso es 17 veces el presupuesto de sanidad del gobierno de Canarias. Y eso es dinero que no estaba viniendo ni a Canarias ni al resto del país porque se lo estaban robando. Entonces, establecer esa moción de censura y echar al gobierno más corrupto de Europa, yo creo que fue una medida que benefició a la sociedad canaria. Después de ahí en adelante, y ya termino, y de ahí en adelante ha habido medidas que a nosotros nos han parecido buenas para el conjunto de la sociedad y las hemos apoyado, y hay otras que nos han parecido malas y se las hemos tumbado. Nadie nos puede acusar de haber sido incoherentes. Fíjese, Alberto, a mí me gustaría que...
Porque luego oye uno cosas en la calle y dice, Alberto está más lo hemos visto más en acciones y en protestas y en situaciones de fuera que las de aquí de Canarias. ¿No le he visto a usted con esto, por ejemplo, del agua de riego? ¿Qué ha hecho con lo del agua del riego? Porque así, eso es importante, por ejemplo, que su grupo se hubiera adherido a ese dinero que tenía que venir. Yo creo que esto no va de hacer declaraciones, yo creo que esto va de hacer trabajo parlamentario. En este caso, digo, nosotros somos el legislativo y el trabajo, lo único que tenemos en nuestras manos para hacer era modificar los presupuestos generales del Estado, y así hicimos. Lo puede comprobar cualquiera. Lo que pasa es que decayó porque cayó la legislatura. Y de otra cosa, mira que me podrán a mí acusar de muchas cosas, pero no de haber trabajado y haber dado el callo y haber llevado multitud de iniciativas que creo, honestamente, que tienen que ver todas con esta tierra. Algunas en concreto y otras en general que afectan a Canarias, porque cuando uno quiere derogar la reforma laboral, eso afecta directamente a los trabajadores canarios. Pero eso no se ha producido nada. Seguimos. Fíjese, ha crecido, por ejemplo, el número de ERE en esta comunidad autónoma durante los últimos 6 meses, Alberto. Eso debe ser porque estamos en una situación francamente difícil, ¿no? Entonces, uno espera que los que tienen algún tipo de poder hagan algo. Claro, por supuesto, pero nosotros estábamos en el legislativo en la oposición al gobierno. El señor Pedro Sánchez, nosotros hicimos la moción de censura para sacar a una organización criminal, no dicho por nosotros, dicho por el Poder Judicial, que se llevaba el dinero de todos y de todas para hacer sus negocios privados. Lo sacamos. A cambio de nada, simplemente de acabar con la corrupción, que no es poco. Y después el señor Pedro Sánchez decidió, a su cuenta y riesgo, y por eso estamos en los que estamos, hacer un gobierno en solitario, con 84 diputados. Nosotros le dijimos, oiga, mire, usted tiene 84 diputados nada más de 350, así no va a poder gobernar mucho tiempo. Él decidió tirar para adelante y generar muchas frustraciones en mucha gente. Salir bien, Alberto, porque ahora mismo las previsiones son de que ese grupo parlamentario de 84 va a crecer bastante, mientras que el de ustedes dicen, en esas mismas previsiones, que va a disminuir bastante. Veremos. También decía las previsiones en junio del 2016 que íbamos a darle el sorpaso al Partido Socialista y no se produjo. Y también en 2015 decían que íbamos a sacar 20, 30 diputados y al final sacamos 70. Yo creo que las encuestas hay que cogerlas con vergas, como se dice. Le oigo hablar de las encuestas así. Hasta ahora me hablaba de las encuestas de otra manera. ¿Le teme usted a la entrada, por ejemplo, de Vox? Bueno, yo le temo a dos cosas. Le temo a que haya un gobierno entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox que nos lleve a 1950, 1960 y que ataque a derechos y libertades en nuestro país, pero también le temo, y tengo que decirlo abiertamente, a un gobierno del Partido Socialista y Ciudadanos que no cambie nada. Como usted bien dice, por ejemplo, en el plano laboral en nuestras islas hay muchísimas cosas que cambiar. Eso pasa, entre otras cosas, porque se modifique la normativa laboral, y si está un gobierno del Partido Socialista con Ciudadanos, no se va a modificar la reforma laboral y los salarios van a seguir siendo de miseria en las islas, vamos a seguir siendo cabezas en temporalidad, en parcialidad no deseada, en horas que se trabajan y que no se pagan. Por eso yo le tengo miedo a las dos cosas, no en concreto a una formación política. Y me metí en política precisamente para cambiar. No hemos avanzado nada, Alberto, no hemos avanzado en ninguno de esos asuntos que me ha nombrado. Por ejemplo, en lo laboral seguimos siendo donde más precariedad de trabajo hay, donde menos cobramos, en una situación además con un paro de más de 200.000 personas en este momento que no sabemos dónde las vamos a emplear porque no sabemos tampoco dónde. Efectivamente, y esto tiene dos vías. Dos vías. Por un lado, la legislación laboral, que eso afecta a todo el país y hay que cambiarla. Lo que pasa es que, claro, nosotros con 67 diputados no podemos hacer milagros de 350. Y por otro, el modelo económico y productivo de las islas. Pues no nos olvidemos que la legislación laboral tiene la misma los vascos y los navarros y tienen un 9% de paro, y aquí en Canarias tenemos un 20% y un 37% de paro juvenil. O sea que algo de culpa tendrá que ver Coalición Canaria, que lleva 30 años gobernando. Y sobre todo el modelo económico. Por supuesto, basado en el turismo. Exacto, basado en el turismo no hemos avanzado nada, Alberto, no hacemos absolutamente nada, ni siquiera propiciamos tener un sector turístico canario, porque también tenemos que tener en cuenta que casi todo nuestro sector turístico es foráneo, ¿no? Nosotros hemos puesto sobre la mesa una medida que ha sido muy criticada por determinados sectores, sobre todo de la patronal y por la gran mayoría de los otros partidos, y es algo que funciona en toda Europa, y es la tasa turística, la ecotasa turística. Uno va a Bruselas,
pasa una noche en Bruselas, le dan la factura del hotel y ve que le cobran 4 o 5 euros. Pero le ha faltado a usted valentía para que eso de verdad lo pongan sobre la mesa y empiece una discusión sobre eso. No es una cuestión de valentía, es una cuestión de matemática. Pero si yo lo he llevado al Congreso de los Diputados ese debate y me lo han tumbado, porque si el resto de los grupos tienen mayoría y no se atreven a implementar esta medida porque se colocan más del lado de la patronal que del lado de la mayoría social en Canarias, porque al final ese coste, el sobrecoste que produce aquí el turismo, que nos vienen 15, 16 millones de turistas, que supone un sobrecoste para las infraestructuras, para los servicios públicos, para los recursos naturales, al final esos aguas, etcétera, en generación de residuos, en generación de vertidos, todo ese sobrecoste, ¿por qué lo tenemos que pagar solo los canarios? ¿Por qué no lo pagan? Pero o por lo menos lo pagan si su organización en Baleares lo hubiera propuesto, lo hubieran sacado adelante. Yo no sé qué predicamento puede tener usted o la organización en Canarias en general, no lo voy a parcializar sobre usted. ¿Qué poder tiene dentro de la organización de Unidas Podemos para decirle, mire, esto hay que plantearlo ya? Todo, pero me reitero, no es una cuestión es que no he visto a nadie, no es una cuestión de Unidas Podemos, es una cuestión de su cúpula hablar de cosas que se refieren a Canarias. Los veo hablar de cosas que se refieren a Cataluña, a Madrid, a Andalucía, pero no les veo nunca hablar a ninguno de ellos, señora Iglesias, a Echenique, a Irene Montero, a ninguna le oigo hablar de estas situaciones de Canarias particularmente. Cuando tienen que hablar, hablan. Y una cosa pongo sobre la mesa, no necesitamos que nadie de otros territorios del Estado hable por nosotros. Para eso estamos los diputados y las diputadas canarias, para eso nos elige la sociedad canaria, y eso es lo que llevamos haciendo 3 años. Y yo tengo la conciencia bien tranquila porque hemos defendido por activa y por pasiva medidas como esta. Otra cosa, repito, tiene que ver con que no tenemos la mayoría en el Congreso de los Diputados. Si tuviéramos 200 diputados a los 350, estas medidas hubieran salido adelante. Alberto, mire, se ha producido un convenio de carreteras que ni siquiera han cumplido con un mandato de sentencia judicial de que tenían que devolver un dinero, con un superávit, con una serie de medidas como la del regadío, con un convenio de carreteras que se ha firmado al final, con un PIEC que ni siquiera ha venido el dinero, con un plan de pobreza que ha sido recortado. Y no les he visto nunca ni a los diputados de Podemos hablar de este asunto, nunca, ni en público ni en privado. Pues lo hemos hecho en reiteradas ocasiones. Lo hemos hecho en los medios de comunicación, lo hemos hecho en esta propia casa y me reitero, y lo hemos hecho... ¿Qué opinión tiene usted, por ejemplo, del dinero que tendría que venir en el convenio de carretera? ¿Qué opinión voy a tener? La que tiene cualquiera con sentido común. Es primero que se tiene que cumplir, esto ya no es una cuestión política, es una cuestión judicial. Y se tiene que cumplir la sentencia como se tiene que cumplir cualquier otra sentencia y como se tiene que cumplir cualquier dinero que esté pactado con cualquier comunidad autónoma, y en concreto lo que más nos interesa a nosotros es el dinero que esté pactado con Canarias. Se tienen que producir 2 cosas. Por un lado, que el gobierno del Estado, esté quien esté gobernando, tiene que cumplir lo pactado, y después por otra, no nos olvidemos que esa normalmente no se nombra, es que las instituciones canarias, en este caso el gobierno de Canarias, Cabildo, etcétera, tienen que ejecutar esas partidas. Porque ya hemos vivido en muchas ocasiones, porque están hablando mucho del superávit, pero después de la parte de superávit que se pueden gastar, ni siquiera son capaces de gastarlo en su totalidad. Entonces aquí hay un incumplimiento por parte de uno y por parte de otro. Y creo que lo están usando, y no me equivoco al decirlo, que lo están usando para una guerra electoral y para desviar la atención de su mala gestión. Ya, pero fíjese, por ejemplo, en el superávit metieron incluso el dinero de las sentencias judiciales para el convenio de carretera, y casi eso suponía el superávit en 800 millones de euros, que es difícil de conseguir que se pueda gastar, porque además gastar el superávit necesita una serie de condicionantes como los que hemos conocido hoy, ¿no? Que van a permitir que un porcentaje se invierta. Y marcar unos plazos determinados y cumplir unos plazos, y si pactan con el gobierno de Canarias los plazos que marcaron a 8 años, etcétera, tienen que cumplirlos. Es tan simple como eso. Unos cumplir y los otros ejecutar. Pues no vale que se escondan, que hagan la del avestruz, se escondan, y después cuando venga el dinero, o como pasa con Europa, con los fondos FEDER que vienen para medio ambiente, cambio climático, vertidos, etcétera, y no se ejecutan. Que estábamos llegando a final de año, uno se acerca al final del año y ve cómo hay ejecuciones del 4%, del 10%, del 15%. Es una barbaridad. Eso es que alguien no está haciendo bien su trabajo. Bueno, vamos a hablar un poco también de su organización, ¿no? En Las Palmas hicieron una primaria y luego quitaron a quien había ganado las primarias y optaron por volver a poner a Victoria Rosell. ¿Qué opinión tiene ustedes? No.
Nosotros cuando hacemos la consulta a los inscritos, se vota en primaria y en la consulta se preguntó en su momento si se dejaban unos huecos para determinados perfiles importantes de la sociedad civil que se pudieran sumar en determinados huecos, el primer puesto de la lista. Hombre, es que, por ejemplo, usted sabe, en el caso de la compañera Vicky, podría nombrar otros casos por el Estado, pero en el caso de Vicky, al pertenecer a la carrera judicial, evidentemente tienes que esperar hasta el último momento, pedir la excedencia para sumarte a las listas. Y le aseguro que no hay ningún tipo de malestar en nadie, ni en la organización de Gran Canaria, ni en la organización de Canarias, ni en todo el Estado, con el fichaje de Vicky. Al contrario, creemos que se va a hacer justicia porque, como se ha sabido estas últimas semanas, que es un escándalo democrático de primer orden, las cloacas del Estado en este país funcionan a pleno rendimiento, como ocurre en alguna que otra dictadura por ahí, y se ataca a un partido político simplemente por el hecho de pensar diferente. Y Victoria Rosell fue víctima del uso de la institución, del aparato del Estado para atacar a la disidencia política. Se demostró que era inocente, el ministro Soria estaba por medio, el señor con todas las comillas del mundo, el ministro del Interior estaba por medio usando una policía política paralela al Ministerio del Interior para atacar a nuestra compañera. Finalmente se demostró que era inocente y estamos encantados de que vuelva. Que acudieran a ella después de haber celebrado esa consulta, después de que Meripita pues, se hubiera hecho la idea de que iba a encabezar la lista y no ha sido así. Es que nosotros no tenemos ningún problema con eso y le repito, le puedo preguntar incluso a la propia compañera Meripita, está encantadísima de que Victoria... ¿Qué remedio le va a quedar? Si protesta todavía puede ser... No, somos una organización democrática y cualquiera puede protestar, ¿eh? Y luego usted va a encabezar la lista por aquí. Aquí ha habido algunos problemas también con Izquierda Unida, que no en todos sitios va a ir en la coalición o en las confluencias con Unidas Podemos, sino que en algunos sitios, por ejemplo aquí en Santa Cruz, va a ser muy difícil que en las próximas, en las autonómicas y locales, vayan en una confluencia. Hasta donde yo sé, sí, ¿eh? Pero si hay noticias de última hora, oye, yo... En el Ayuntamiento de Santa Cruz, que yo sepa, Izquierda Unida conforma una de las opciones y otra... En 2015 Podemos decidió no presentarse y se presentaron otras organizaciones del Espacio del Cambio, Si se puede, Izquierda Unida, etcétera. Esta vez, hasta donde yo sé, hasta donde llegan mis informaciones, nos vamos a presentar con Izquierda Unida y con ECUO. Va a estar la compañera Yaisa encabezando, que creo que lo va a hacer genial, y al Congreso de los Diputados. Estoy orgullosísimo de tener de número 2 en la lista a Fátima González, que lleva bregándose estos últimos 4 años en el Ayuntamiento de La Laguna, que es una compañera Izquierda Unida y que es muy conocida en el municipio por su trabajo con la sociedad civil, y yo estoy encantado, por eso que yo tantos problemas no veo. Yo veo algunos, sobre todo en las listas locales. Luego, usted, por ejemplo, cuando se presentó para diputado, una parte de su sueldo como diputado lo iba a dejar en una organización, ¿no? En una ONG. Eso se dona, sí. ¿Y qué organización es? ¿Y cuánto ha dejado en esta legislatura? Todo. ¿Pero cuánto? Todo lo que prometí. Todo lo que prometí. Nosotros dijimos que al entrar en las instituciones íbamos a quedarnos cobrando 3 salarios mínimos y el resto se iba a donar al proyecto Impulsa, que es un proyecto, entre otras cosas, se iba a donar para muchas cosas, entre otras el proyecto Impulsa. Y eso es un proyecto en el que muchas organizaciones de la sociedad civil se presentan, después por internet la gente puede votar y se decide democráticamente a quién se le da el dinero, y se le ha dado a multitud de asociaciones, y después yo personalmente también he hecho multitud de donaciones a ¿Pero cuánto ha sido lo que usted ha podido donar a lo largo de estos 3 años que ha durado la legislatura? Pues todo lo que sobre, mire, nosotros... Pero no lleva usted un control, no sabe cuánto dinero puede ser, porque yo no lo sé, ¿eh? Bueno, es fácil de multiplicar. No, yo evidentemente... Tampoco no me lo voy a saber de memoria la cantidad en estos 3 años, evidentemente. Ahora, se me ha ocurrido sobre la marcha, al cambiar el salario mínimo interprofesional que ha subido, en los últimos tiempos también le ha subido a usted el sueldo, ¿o no? Pues tengo que decir públicamente, no sé si con pena o con orgullo, no, es broma, tengo que decir con orgullo que tomamos la decisión de no subirnos a nosotros el salario mínimo y seguir cobrando en referencia al otro para que la cantidad donada siguiera siendo pues sustancial. Y como iba a decir antes, para que la gente se haga una idea en sus casas. A mí, como a cualquier otro diputado, con pequeñas diferencias, porque si eres portavoz, etcétera, pues cobras más o cobras menos,
para que la gente nos entienda, me ingresan en torno a los 5.000 euros netos al mes. Y yo de esa cantidad me quedo 3 salarios mínimos referenciados al salario mínimo del año anterior. ¿Mal contado? 900 euros por 3, 9 por 3, 27. Sí, pero nosotros no estamos cobrando eso, digo, no con respecto a 900, sino con respecto a 700. Serán 21, sí. 2100. Menos de lo que cobraba la refinería, que siempre lo digo, para el que diga que me metí en política para ganar dinero. 2.100 euros y el resto lo donaba a esa... El resto se dona a la organización, que parte va al proyecto Impulsa, otra cosa a apoyo de conflicto. No sabe cuánto ha podido ser lo que ha podido ir en nombre de Alberto Rodríguez a esa organización. No, porque no era el nombre de Alberto Rodríguez. Yo he hecho mis donaciones individuales después a determinados proyectos que no voy a hacer públicas para que no digan que lo hacía por electoralismo. Alberto, pero después los otros colectivos... El Congreso le paga el sueldo entero. Es usted el que tiene que hacer la donación a Impulsa, ¿no? Sí, nosotros la hacemos a Podemos, la donación, y después se gestiona. ¿No sabe cuánto ha podido ser de eso? Todo lo que vaya... Todo lo que hay además de los 3 salarios mínimos. Que esto no lo pueden decir todos los políticos del hemiciclo. Yo creo que lo pueden decir bastante pocos los de nuestro grupo y no sé si algún grupo más, pero el resto creo que se lo quedan enteros. Y de lo que has vivido en este tiempo en el Congreso de los Diputados, ¿hay algo que realmente le haya dado pena que no haya salido? Que se haya presentado, no que esté pensando en presentar y que no se presentara, de lo que usted ha defendido en la tribuna de oradores y que luego no ha tenido resultado efectivo. Multitud de cosas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el control de jornada, que lo aprobó el Partido Socialista el otro día en un Real Decreto y que no ha dejado contento a nadie, ni a sindicatos, ni a trabajadores en conflicto y demás, que nosotros poníamos sobre la mesa que hubiera un control efectivo de a qué hora entra una persona a trabajar y a qué hora sale, y que eso estuviera en manos de la propia persona en su nómina, de la representación legal y de la inspección de trabajo. Por poner solo un ejemplo, o las pensiones. Nosotros aquí, mucha gente habla de las pensiones, pero mientras otros hablan, nosotros hacemos nuestro trabajo, que somos el Poder Legislativo, y nosotros que hacer leyes. Y presentamos 2 leyes para modificar el corazón de la seguridad social en nuestro país y mejorar las pensiones. Y no salieron adelante. Primero fueron vetadas y después hubo cobardía por parte del gobierno del Partido Socialista, y me hubiera encantado que hubieran salido para que las pensiones estuvieran garantizadas a futuro, y desgraciadamente... ¿Y de lo que ha presentado y ha salido, de qué se siente más orgulloso? De lo que usted haya presentado, no de lo que ha presentado Podemos en sí o el conjunto de la Cámara, de lo que usted ha llevado y ha salido de la subida del salario mínimo. ¿Pero eso lo llevó usted directamente? Hombre, soy el portavoz de empleo del grupo parlamentario. Todas las proposiciones de ley que salen relativas a empleo tienen mi pequeño sello. No voy a decir que las hice yo completo, pero yo participé en equipos muy amplios. Nosotros creo que algo bueno que estamos aportando en política es que estamos abriendo las puertas de la institución, y todas estas leyes que estoy nombrando no las hacemos nosotros solos encorsetados, sino las hacemos con gente muy preparada del mundo de la academia, del mundo de la judicatura, etcétera. Y yo soy una pieza más en ese engranaje, en esa elaboración colectiva, y estoy tremendamente orgulloso de la subida de los 900 euros, que repito, que yo creo que se dice muy poco, afectó a 110.000 familias canarias, que se dice rápido. Ya. Y en el caso de usted, por ejemplo, ¿usted cómo ha visto todo el proceso en el que su marca, Podemos, pues está en la manera en que está ahora, que no es precisamente en alza, que hay una discusión bastante importante y sobre todo, Alberto, las peleas son las que han traído como consecuencia ahora mismo un concepto de Podemos muy diferente al que se tenía hace 3 años, ¿eh? Yo aquí voy a hacer autocrítica, además ya sabes que Pepe, que la he hecho en anteriores ocasiones, y creo que ese es nuestro mayor error. Es el mayor error que hemos cometido, sin duda, el que estas dinámicas internas, estas peleas internas, que en muchos casos son debates legítimos, en vez de tenerlos en los espacios en los que había que tenerlos, pues se ha llevado muchas veces a las redes sociales y a los medios de comunicación, y eso nos ha hecho mucho daño. En lo que no estoy de acuerdo es en la primera parte de la pregunta. Creo que estamos en nuestro momento de mayor influencia política de nuestra historia desde que existimos. Ahí está la realidad de la moción de censura y del pacto de presupuesto, que desafortunadamente no salió adelante, y veremos qué pasa el 28 de abril y veremos qué pasa el 26 de mayo. A lo mejor después de esos días vengo y digo, Pepe, usted tenía razón y es verdad,
perdimos tanto porcentaje de votos. O a lo mejor vengo y digo, oiga, Pepe, mire, al final el pueblo canario valoró nuestro trabajo. ¿Realmente que la gente confía ahora mismo tanto en Podemos como confiaba hace 3 años, con todo eso que hemos hablado, fundamentalmente de una pelea interna, con haber roto alguno de los esquemas? ¿Usted cree, por ejemplo, que un líder de un partido como Podemos, o de una opción política como Podemos, puede estar ahora mismo, pues, que su discusión o su crítica sea en torno a la casa en la que vive, que no podemos todos tener una casa como esa, en torno a un estatus que no todo el mundo pueda acceder? ¿Hasta ahora no eran ustedes la esperanza de lo contrario? Yo espero que Podemos no es que esté igual, sino que esté mejor. Veremos el resultado. Y con respecto a las decisiones personales que toman los compañeros, yo, mientras, como dice mi madre, mientras lo pague con su dinero y mientras lo pague sin robar a nadie, pues él verá en dónde se metió, ¿no? Yo, si lo hubieran hecho con mordidas en contratos públicos, con corrupción, yo sería el primero en salir a criticarlo y en pedir la cabeza de cualquiera. Fuera mi compañero, no. Pero mientras se hagan las cosas por la vía legal, oye, yo no soy nadie para meterme. No mucha gente por la vía legal puede llegar a una casa de ese nivel, ni puede llegar tampoco a tener una hipoteca en esos niveles. Lo sé. Precisamente por eso estamos en política. Bien. Alberto, muchas gracias por haber estado aquí. Espero que a lo largo de esta campaña electoral podamos hablar y sobre todo podamos seguir discutiendo, que siempre es una cosa que nos apasiona a los dos. Sabes que es un placer siempre y encantado de que nos brinden siempre en este grupo de comunicación un espacio para debatir. Pues aquí lo tendrá siempre. Ha sido nuestro primer Políticamente Incorrecto sobre esta campaña electoral que va a comenzar ya la semana que viene, porque a lo largo de toda la semana vamos a tener aquí a las diferentes opciones. Bueno, antes de ver la primera del periódico El Día, vamos con la información importante que nos ofrece Mar y Tierra y que viene con los precios del mercado. Esta semana el valor de la cesta de la compra de los productos hortofrutícolas locales es de 8 céntimos menos que el de la semana anterior. La papaya continúa con precios muy bajos, por lo que vuelve por segunda semana consecutiva a ser el producto más recomendado para el consumidor. Se ha registrado una menor oferta de piña de millo, lo que ha incrementado su precio. En general, continúan los buenos precios para la mayoría de los productos, a lo que estas lluvias también podrán ayudar. Conozcamos la comparativa semanal. Comenzamos. Se mantienen la papa Slaney, papa negra, papa cara, berros, batatas, tomates de ensalada, tomates de salsa, pimiento rojo, pepinos, lechugas, espinacas, coles repollo, cebollas, acelgas, guayabos, papayas, plátanos, piña tropical, limón, fresones y aguacatejas, que los compramos a 2,80 €. Suben los calabacines, coliflor, berenjenas, zanahorias, calabazas, brécol, piñas de millo, puerros, pimiento verde y los bubangos, que los compramos a 1,60 €. Esta semana tan solo bajan las habichuelas y las naranjas, que las compramos a 0,80 €. Y esta semana les recomendamos naranjas, plátanos, papayas, acelgas, tomates de ensalada y batatas. Recuerden, consumir productos de la tierra es bueno para la economía local. Ayuda a conservar el campo, el paisaje y el sostenimiento de la agricultura. El valor y el esfuerzo de los agricultores es recompensado cada vez que adquirimos producto local. Elige producto de la tierra. Son más frescos, más saludables y con una tradición histórica. Sin duda, Vanessa. Te volveremos a escuchar ahora en la información meteorológica. Antes vamos con la primera del periódico El Día. Ahí la tienen. El gran titular: la audiencia envía a prisión al empresario Ignacio González. Tiene un plazo de 5 días para ingresar en la cárcel por un delito de malversación. El Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma estudia quitar el nombre del expresidente de la Cámara de Comercio del Vivero de Empresas. ¿Recuerdan ustedes que Ignacio González fue presidente de la Cámara de Comercio de la provincia? Tenemos en Tenerife, los hoteleros proyectan compartir energía limpia. También lo hemos contado. En Sanidad Canarias contratará a 106 profesionales de salud para salud mental en 4 años. La Laguna, el juez aclara que Clavijo figura como investigado en el caso Grúas. Sucesos: 5 detenidos por robar 1000 kilos de aguacates en el norte de Tenerife. Y en Santa Cruz, Urbanismo ordena el cierre de la cafetería del Círculo de Bellas Artes.
También en primer titular, debajo de la foto, que ahora les cuento, Bermúdez promueve una ley que proteja el carnaval en la calle. Y la foto es para otra de las noticias que hemos contado esta noche, para las máquinas expendedoras de Metro Tenerife. Una voz para viajar en tranvía. El Cabildo impulsa un sistema de navegación para que los ciegos puedan adquirir los billetes y los bonos. En jornada deportiva en deportes, Club Deportivo Tenerife, Oltra se examina ante el Sporting, carrera de montaña, mañana el desafío de Anaga. Y ya en cultura, el óbito, el fallecimiento del cantautor Alberto Cortés. En efectos especiales, también lo hemos contado, El Ranchito, que es una productora española pero que trabaja con Hollywood, se instala en Tenerife. De hecho, es una de las principales productoras de los efectos especiales de Juego de Tronos. Y ahora sí, ya será hasta el lunes. Vamos a ver el tiempo de estos próximos 3 días. Hasta el domingo. Les dejo con Vanessa Luz Ravelo. Buenas noches. Terminamos la semana meteorológica dando paso a la siguiente, caso igual de lluviosa o al menos inestable. Mañana viernes tendremos un día nuboso en general con lluvias débiles a moderadas, en especial a partir del mediodía en puntas norte y sur. Las temperaturas con pocos cambios. El sábado se espera en el norte de las islas de mayor relieve predominio de cielos nubosos con probables lluvias débiles y ya el domingo tendremos un día con intervalos nubosos en general con la probabilidad de lluvias en el norte de las islas de mayor relieve y las temperaturas con pocos cambios. Esto es todo, regresamos el próximo lunes con toda la información meteorológica. Que pasen ustedes un buen fin de semana. Hasta el lunes. Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.